351. El gran filtro. Estella, Lumos y Edna decidieron regresar a la barrera demoníaca. Esta vez, se trataba de una misión de secuestro. Capturaríamos a tantos demonios vivos, tanto verdaderos como nuevos, como pudiéramos y los enviaríamos de vuelta para que fueran sometidos a experimentos. Además, llevaríamos algunas muestras a los dioses antiguos para demostrar nuestra teoría. Sin embargo, esta vez nuestro regreso fue ligeramente diferente. Nuestro primer ataque a ese único y verdadero mundo demoníaco pareció haber reorganizado la ubicación de los mundos dentro de la barrera, y el mundo en el que aterrizamos se sentía como un mundo fortificado. Aún existían los demonios comunes, los nuevos. Se movían por el mundo con total naturalidad, como si fueran parte del entorno. También había extraños híbridos de plantas y bestias, que parecían reaccionar a nuestra presencia con abierta hostilidad. Nos atacaban casi de inmediato en cuanto desactivábamos nuestros hechizos de invisibilidad. De todos modos, capturamos a algunos y los enviamos a través de la habilidad de teletransportación de Lumos de vuelta a casa del árbol, donde fueron estudiados minuciosamente. Queríamos comprender a nuestros enemigos, y ahora, con ejemplares vivos y completos, podíamos observar su composición general, no solo analizar la carne y los cadáveres. Recolectamos algunos ejemplares de cada tipo de demonio que encontramos, y, para nuestra desgracia, en estos mundos demoníacos auténticos existían muchísimas variantes. La enorme variedad de demonios en un solo mundo verdadero equivalía a la de entre 6 y 10 mundos demoníacos explorados previamente. En el fondo, mi forja de almas se dio cuenta de que estos verdaderos demonios poseían algún tipo de alma. A diferencia del desierto seco y árido que solía caracterizar las almas de los demonios menores, estas estaban llenas de una especie de sangre negra, como si de sus manantiales brotara petróleo negro. El paisaje tampoco se parecía en nada a lo que yo esperaba. Sus fuentes espirituales no estaban rodeadas de tierra y suelo como las de todos los seres normales. En cambio, estaban rodeados de carne. Carne demoníaca. En cierto modo, estos demonios estaban verdaderamente alejados del resto de nosotros. Si los antiguos demonios eran intentos de construir demonios utilizando materiales ya disponibles, estos demonios fueron construidos desde cero, sin que ni una sola parte se pareciera a nuestras almas normales. Esto también significaba que algunas de nuestras habilidades antidemoníacas habituales ya no funcionaban. Lograban engañar algunos hechizos de detección de demonios, y con nuestras pruebas de combate, pudimos aislar los efectos de su fuerza inherente y revelar que tampoco se veían afectadas por los aumentos de daño demoníaco habituales. Pero eso no importaba. Cambiaron la debilidad propia de los demonios por las debilidades comunes de la carne. Podían ser aplastados. Podían ser asesinados. Podían ser destruidos con la fuerza suficiente, incluso si algunas de nuestras habilidades no funcionaban. No respondían a venenos ni toxinas. Tampoco respondían a ciertos tipos de habilidades que drenaban maná, porque lo que poseían era una forma mejorada de maná demoníaco, más ajena. Más natural. Pero igualmente hostil. Mis magos estuvieron a punto de considerarlo una categoría completamente distinta, en lugar de simplemente maná. Ollía y Alka recibieron y estudiaron a estos demonios entre Ome, y una vez que estuvimos listos, trajimos un espécimen de estos nuevos demonios a los antiguos dioses. Aiba fue la primera en recibirlo, ya que nuestros magos del vacío transportaron a la criatura a uno de sus mundos del núcleo exterior. Interesante, dijo Aiba mientras el verdadero demonio era envuelto en una luz divina resplandeciente. Él, transformado en un ángel alado, levitó al demonio atrapado y lo pinchó. Se parecen más a nuestros antiguos enemigos que a estos nuevos demonios. ¿Recuerdas la historia del dios voraz? ¿Esto es un intento de volver a eso? Preguntó Ollía, con curiosidad. No exactamente. Es diferente y contiene aspectos que no coinciden con los de los antiguos voraces. Es como si los demonios intentaran mezclar y conservar las ventajas tanto de los mortales comunes como de los antiguos voraces. Estas últimas criaturas no poseían este tipo de alma tan peculiar. Pero no importa, tendré un ejército preparado para enfrentarlos. Las armas convencionales serán suficientes. ¿Cuánto tiempo necesitas? 5. A Aua no le gustaba que lleváramos demonios a su territorio, así que el caballero dorado los aniquiló en cuanto los vio. La criatura ardía en luz sagrada, y sin embargo, Ollía vio que el dios parecía aprender sobre la criatura a través del mismo acto de destrucción. Un enemigo formidable. ¿Esa es tu idea? Aiba sugirió que trajéramos algunos para estudiarlos. Estaremos listos. Gaia quemó a la criatura y nos ahuyentó.
El dios no dijo nada y, simplemente por voluntad divina, nos expulsó de este mundo. Neira, el dios dragón, miró al demonio flotante y se rió. La risa hizo temblar todo el mundo azul que el dragón llamaba su hogar. No nos hizo ninguna gracia. Pero Ollía, mi mensajera, estaba claramente superada por el dios dragón. La presencia del dragón era tan densa que, en el mundo azul, tuvo que recurrir a parte de mi fuerza para resistir. Los demonios nos subestiman enormemente si creen que nuestros mundos centrales caerán ante tales cosas. Nuestros hallazgos sugieren que estos están destinados únicamente a los mundos periféricos. Da igual. Tú te encargarás de ello. ¿Y si no lo hacemos? Entonces lo haremos. Mientras tanto, Lumooth, Estella y Edna intentaron aprovechar la oportunidad para explorar más a fondo los verdaderos mundos de los demonios. Estella los condujo a otros mundos, donde descubrieron que todos estaban experimentando la misma evolución demoníaca. No eran más que ejércitos comunes, pero nos preguntábamos cuáles eran sus ases bajo la manga. ¿Qué poseían los verdaderos demonios que les permitiera enfrentarse cara a cara con los héroes y ponerles en aprietos? ¿Qué rompería el largo estancamiento de los mundos periféricos, que constantemente se debatían entre la destrucción total y los regresos heroicos? No todos los mundos periféricos que encontramos estaban en pésimas condiciones. Algunos tuvieron una suerte increíble. Un héroe del pasado dejó armas poderosas que les dieron ventaja. O un héroe poderoso sobrevivió al primer rey demonio y logró enfrentarse al segundo. Y a un tercero. Estos mundos podrían aumentar su arsenal militar y su fuerza general para afrontar un duro invierno demoníaco. Así que, buscamos. No sé si solo me lo parece a mí, dijo Edna. Pero creo que puedo percibir el lenguaje corporal de estos demonios. Parecen sentir nuestra presencia y están tensos. Si tienen alma y están hechos de materiales naturales, es probable que tengan algún atisbo de emociones. Aunque no sean algo que podamos comprender, respondió Lumooth. De vuelta en casa, se debatía filosóficamente si estos demonios podían considerarse seres vivos, y en general, sí lo eran, incluso si todas sus partes internas hubieran sido sustituidas por otras. Vimos demonios embarazados. Vimos huevos demoníacos. Vimos demonios que se multiplicaban por separación o clonación. Cada mundo demoníaco construía un ecosistema completamente nuevo, compuesto de carne demoníaca, charcas de desove demoníacas, insectos demoníacos y depredadores demoníacos. Había algunas cosas que se parecían a plantas, pero pronto nos dimos cuenta de que todos estos demonios se alimentaban de la energía demoníaca que les proporcionaba un mundo tan corrupto. Pero nuestro objetivo era encontrar al depredador supremo. Algo del nivel de un rey demonio. No lo encontramos, pero notamos que, al igual que en nuestro primer mundo, había otro de esos engendros corruptos de Wadran que parecían transportar a los demonios maduros a algún lugar. Nuestro instinto nos decía que los siguiéramos y viéramos a dónde nos llevaban. ¿Sabes algo extraño sobre estos mundos interiores? Preguntó Estella mientras estudiaba la disposición de los mundos. ¿Qué? Aquí el mar del vacío está aplanado. Todo se encuentra en una única banda estrecha con forma de disco, y en el resto del lugar es como si no existiera. Están desplazados. Cuando intento mover una exploradora del vacío a través de estas partes del mar del vacío, son atraídos de vuelta a estos discos. Los 6 anillos solares dispararon 6 enormes rayos de maná del vacío hacia el corazón de este grupo de mundos, pero solo 2 de ellos, uno en la parte superior y otro en la inferior, siguieron una trayectoria recta. Los otros 4 se curvaron debido al mar del vacío, y fue como si el resto de los mundos se curvaran a lo largo de ese mismo disco. ¿Crees que si rompemos la barrera del vacío, estas cosas cambiarán con ella? No lo sé. Puede que sí. Ahora mismo, si interpreto bien el flujo del mar del vacío, como dije antes, todos los mundos están comprimidos en el disco. Pero una vez que rompamos la barrera del vacío y si los anillos solares se desactivan, la presión sobre estos reinos desaparecerá, y este disco se inflará como una pelota de goma desinflada. Debería empujar a todos estos mundos existentes hacia atrás y hacer que se alejen aún más unos de otros. ¿Eso es algo bueno? No lo sé. Claramente están utilizando este mecanismo para trasladar demonios entre los mundos. ¿Para qué? Luego, en los mundos intermedios, encontramos nuestra respuesta. Los mundos intermedios diferían ligeramente del grupo exterior de mundos demoníacos. Allí se alzaban enormes arenas demoníacas, conectadas entre sí por pasadizos, y millones de demonios recién llegados eran vertidos en ellas. Era como observar un estanque rebosante de peces cuyos cuerpos se tocaban.
Con gran curiosidad, veíamos cómo grandes grupos de demonios eran colocados en esas enormes arenas. Al principio, parecían no hacer nada. La mayoría se dedicaba a sus propios asuntos, prácticamente a nada, ya que no había mucho espacio. Entonces, una energía extraña e inusual inundó la arena, y todos los demonios brillaron con un color rojo alienígena. Lo que siguió fue una masacre. Demonios matando demonios. Fue una batalla campal sin cuartel entre demonios del mismo nivel. Entonces, como observadores invisibles, nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Los supervivientes se estaban fortaleciendo. Están nivelando. Lumooth y Edna lo veían. A través de Lumooth, podía ver cómo crecía el peso de sus monstruosas almas. No puedes estar hablando en serio, respondió Estella mentalmente. Cuando en cada arena quedaban menos de 20 demonios, aquella energía inusual se desvaneció y fue reemplazada por otra. Los 20 demonios restantes cesaron su sed de sangre y volvieron a su habitual ociosidad. De casi 10.000, solo 20 permanecían en pie, y ya podíamos sentir que esos 20 tenían la fuerza de campeones. Se volvieron más grandes y monstruosos que antes. Algunos nos miraban como si percibieran nuestra presencia. ¿Cuánta confianza tenéis en nuestros hechizos de invisibilidad?, preguntó Edna, ya que era la más sensible a su sed de sangre. Creo que hemos enviado las muestras a casa demasiado pronto, admitió Lumooth. Pero observamos. Miles de arenas a lo largo de esos mundos guiaron a los 20 supervivientes a una nueva arena. Casi 1000 se congregaron en esta arena de nuevos campeones demoníacos. Sabíamos que algo ocurría porque podíamos sentir la increíble resistencia del diseño de la arena. Las paredes estaban hechas de carne regenerativa, resistente a la magia y a los ataques físicos. Van a repetirlo, ¿verdad? Edna observó con una mezcla de asombro y horror. Entonces, esa misma energía mágica se activó de nuevo, y los 1000 demonios estallaron con una furia increíble. Sus poderes se enfrentaron entre sí, y presenciamos una carnicería. 1000 campeones desataron su furia unos contra otros. La batalla duró días, y los 3 señores de los dominios no pudieron dejar de observar. Este recinto tenía pausas, y hubo momentos en que esa energía se detuvo. Los supervivientes descansaban, y fuimos testigos de cómo mutaba su forma. El período de descanso no era más que una oportunidad para que cada uno de estos demonios supervivientes consolidara sus logros y se fortaleciera. Están intentando explotar las almas para apropiarse de la fuerza de los mortales. Algunos se volvieron monstruosos, con armaduras increíbles. Otros adquirieron un poder inmenso gracias a armas que ardían con intensas energías elementales. Sus poderes eran muy variados, y ya sentíamos que su poder aumentaba enormemente. La energía maligna de la arena volvió a estallar, y presenciamos cómo los demonios se atacaban entre sí con renovada furia. Sus nuevos poderes los volvieron monstruosos. De 1000, ahora se habían reducido nuevamente a 20. Pero esto no fue el final. Estos 20 supervivientes pasaron por otras 5 rondas de matanza y selección exhaustivas, y cada arena posterior se reforzó a un nivel mucho mayor solo para soportar el poder aumentado. Sin embargo, algunas cosas no cambiaron. El ritmo de subida de nivel se ralentizó, e incluso si los demonios supervivientes crecían, lo hacían más lentamente. Si estimamos que la primera ronda fue aproximadamente de nivel 70, la segunda ronda solo los llevó hasta el nivel 90. Luego, la tercera solo hasta el nivel 85, y la cuarta hasta el 90. Fue solo al final de la séptima ronda de filtrado que alcanzaron un nivel aproximado de entre 110 y 120. Era difícil precisar, ya que no estábamos seguros de si sus niveles de poder se correspondían con los nuestros. El peso de estos demonios que sobrevivieron a su brutal matanza era considerable, y todo el proceso duró unos 6 meses. Presenciamos una de esas masacres de la séptima ronda, en una arena mucho más grande, y notamos que estos demonios experimentaban momentos de consolidación. La energía se detenía, y sentíamos cómo las energías demoníacas de los 20 supervivientes se transformaban. Crecían aún más y se convertían en algo más que campeones. Sus niveles de energía rondaban el nivel 120, y nos mantuvimos en alerta máxima, preguntándonos si estas criaturas alcanzarían un nivel de poder comparable al nuestro. Pero, por suerte, no percibimos la alteración del tejido de la realidad. No tenían un dominio. O quizás, simplemente no tenían acceso a un dominio. O tal vez sus almas carecían de los componentes necesarios para formar un dominio. Pero en mi mente, me preguntaba, ¿qué hacía especiales a nuestras almas? ¿Y si los demonios pudieran obligar al sistema a permitirles obtener algún tipo de dominio? ¿Puedes ganar?
Preguntó Estella. Sí, dijo Edna. Puedo. Los tres podemos, y apuesto a que nuestros compañeros también. Pero será más difícil para los demás. En nuestras mentes, pensábamos en la orden. No vi que ninguno de mis titulares de dominio, ni siquiera los de nivel 140, se enfrentara a un desafío. Pero suficientes demonios de nivel 110 y 120 aún podrían acabar con algunos de nivel 140, o tal vez con alguno de mis titulares de dominio más recientes, ya que la superioridad numérica no era un problema. Deberíamos simplemente bombardear con armas nucleares estos mundos intermedios en lugar de volar la barrera, replicó Estella. Te precipitas, dijo Lumov. Esto no es el final del camino para ellos. Se dirigen a algún lugar. Sigámoslos. Estos 20 poderosos demonios supervivientes ya no luchaban. En cambio, fueron trasladados de nuevo. Había otro de estos engendros corruptos de Wadran, y estos demonios fueron enviados fuera del planeta. Seguimos su rastro y nos dimos cuenta de que se habían acercado a los mundos interiores. Estella estuvo a punto de seguirla, pero se detuvo. Este próximo paso podría ser arriesgado. ¿Por qué? Siento una presencia tremenda en estos mundos interiores. Como si algo emitiera un campo de energía que lo abarca todo y que quisiera que yo lo provocara. Hay malicia en ello, como si estuviera tratando con una mente hostil. Si entramos, ¿estamos declarando nuestra presencia? Creo que sí. Lumos no lo entendió del todo. Antes de romper la barrera, deberíamos planear cómo destruir simultáneamente la mayoría de las defensas clave de estos mundos demoníacos exteriores e intermedios, dijo Estella. Creo que Edna estará de acuerdo. Los mundos del círculo exterior parecen estar compuestos principalmente por oponentes de nivel bajo a medio. Los engendros corruptos de Wadran son los únicos adversarios fuertes de los que el resto de nuestras fuerzas deben cuidarse. Pero estos mundos intermedios pueden desplegar cientos, si no miles, de estas poderosas criaturas de dominio cercano. Edna expresó sus pensamientos en voz alta, con cautela. Pero no sabemos si los mundos interiores podrían reforzar fácilmente a estos mundos intermedios. Si los mundos interiores albergan a los reyes demonio defensores e incluso variantes más poderosas de estas criaturas, entonces sí que tenemos un problema. No es tan fácil alcanzar el nivel de dominio. Vimos cómo su fuerza se estancó a pesar de luchar contra versiones poderosas de otros demonios. Creo que habrá muy pocos oponentes a los que temer, replicó Estella. Nuestros propios caminos nos revelaron todo lo que necesitábamos saber sobre los demonios. Cuando dices nosotros, te refieres solo a 3 de nosotros. El resto de nuestros amigos serán masacrados, aclaró Lumov. Pero si los mundos interiores están acumulando a estos poderosos guerreros, los demonios deben estar planeando una gran oleada demoníaca para abrumar las defensas habituales. De vuelta a casa, la Orden elaboró modelos basados en nuestros últimos hallazgos, y el panorama era bastante sombrío. Mis magos teorizaron que los demonios debían haber estado fortaleciéndose durante muchísimo tiempo. Si lograban desplegar 1000 de estos demonios de nivel 110, 120 en cada uno de los mundos periféricos, el sombrío pronóstico era que perderíamos al menos 2/3 de nuestros mundos protegidos, y la Orden tendría que reagruparse y ser extremadamente selectiva con los territorios que defendería. Si pudiéramos desplegar un clon, probablemente mis clones resistirían esta avalancha. Ni siquiera 5000 enemigos de nivel 100 podrían superar a mi clon. Cada uno de mis clones era demasiado resistente y se regeneraba con demasiada rapidez. Pero mi clon era extremadamente raro, y Lumos no podía estar en todas partes. Año 326. Estella pasó todo el año investigando todo lo que pudimos sobre los mundos exteriores e intermedios. Su heredero del vacío aumentó enormemente su alcance, y ahora podía realizar saltos que antes eran imposibles. Existían alrededor de 1500 mundos demoníacos exteriores que servían como verdaderas granjas de demonios. Mundos alimentadores. Cada uno de estos mundos exteriores producía entre 1 millón y 10 millones de demonios nuevos al año para los aproximadamente 20 mundos del reino intermedio. Allí, en esos 20 reinos intermedios, millones de demonios luchaban entre sí para alimentar a sus supercampeones, y según nuestros cálculos, cada uno de esos 20 reinos intermedios producía unos 50 demonios de nivel 110 a 120. Es decir, unos 1000 al año. A estos los llamamos los verdaderos campeones demoníacos. Si han estado haciendo esto durante al menos los últimos 1000 o 10.000 años, calculamos que fácilmente existían unos cuantos millones de esas criaturas. Edna, por otro lado, no creía que fuera para tanto.
Tuvieron que sacrificar 50 para subir unos cuantos niveles. Si suponemos que cada una de estas arenas procesaba 50 sacrificios por cada demonio para subir 5 niveles, entonces el siguiente nivel requeriría 2500 sacrificios para 10 niveles, 125.000 para 15 niveles y 6.250.000 para un total de 20 niveles. Así pues, con unos cientos de millones, una vez reducidas las probabilidades, podríamos estar hablando de unos 10 demonios potencialmente de nivel dominio. Sin duda, se trataba de una amenaza creíble y peligrosa, y no sabíamos con exactitud qué habilidades poseían esos demonios. Tampoco sabíamos qué tipo de poderes, equivalentes a los de un dominio, poseían los verdaderos demonios. Algo no me cuadra. 10 millones de demonios de nivel 100 o 120 supondrían una amenaza mucho mayor para el resto del mundo que 10 poseedores de dominios, dijo Estella. El resto del mundo no tiene forma de resistir semejante avalancha, pensó. A menos que los dioses tengan alguna forma de destruir fácilmente a quienes no poseen un dominio. Recuerda, nuestros dominios nos protegen de muchísimas cosas, replicó Edna. Si los demonios quieren la protección de un dominio, eso implica que deben tener contramedidas que solo los dioses poseen. Tiene sentido, porque nuestra existencia no es muy antigua, si consideramos que la guerra entre demonios y dioses duró decenas de miles de años. Su contramedida se centra en algo que los dioses hacían o hicieron antes. Nunca nos han considerado un problema. Lumos reflexionó sobre los poderes que hemos visto de los dioses hasta ahora, y verdaderamente, un arma como el rompeescudos Shawan podría fácilmente aniquilar a miles de millones de seres de nivel 100 si estuvieran en el lugar equivocado. Así que Edna tenía razón. La cantidad no importaba cuando la fe de los dioses les permitía aplastar a los débiles. Los demonios necesitaban calidad. Algo que estuviera a la altura de los dioses. O quizás quieren el dominio para algún otro propósito, dijo Lumos, mirando. Tal vez, una forma de acceder al sistema mundial de la fe. 352. Cirugía cardíaca. Año 327. Propongamos un plan de guerrilla contra los demonios, propuso Estella. Actualmente, los demonios están creando demonios de alto nivel, pero dispersan sus recursos de bajo nivel por incontables mundos de carne demoníaca. Son miles, pero aún podemos derrotar a miles más. Podemos debilitarlos poco a poco desde fuera. ¿Factible? Lumos lo pensó, pero cuanto más lo reflexionábamos, más sentido tenía. No hay razón para que dejemos los mundos de carne demoníaca como están ahora. 3 de nosotros, o muchos más, atacaremos estos mundos de carne demoníaca, conquistándolos de uno en uno o de dos en dos. Con la destrucción suficiente, pondremos fin a este infame proceso de fabricación. Nuestra estrategia será doble. Fuera de la barrera, continuaremos fortaleciéndonos, mientras que los 3 hostigaremos estos mundos exteriores hasta que ya no puedan crecer. Si no podemos o nos resulta demasiado difícil destruir los mundos de carne en sí, cazaremos las puertas de la grieta en la superficie y a los engendros Wadran corruptos que funcionan como su red de transporte, y luego regresaremos contra ellos. Lumos miró a Edna, y Edna se encogió de hombros. Creo que podría funcionar, y quizá podamos atraer hacia nosotros lo que sea que habite en los mundos interiores. Si los atraemos aquí uno por uno o en grupos más pequeños, tal vez podamos controlar lo que nos envíen. Los mundos internos del grupo, dentro de la barrera demoníaca, albergaban muchas cosas extrañas. Cometas demoníacos flotantes. Mundos que parecían y se sentían como mundos normales. Estella sentía una presencia constante y aterradora en los mundos interiores, pero no podía identificar si se trataba de una sola entidad o de varias entidades más débiles que extendían su influencia alrededor del turbulento mar del vacío. Los mares del vacío aquí estaban mucho más densos de maná del vacío, y debió ser algo totalmente intencional. El maná del vacío, según lo que compartieron Awa y Aiva, debilitaba el poder de la energía divina. Los demonios pretendían usar el maná del vacío como una cortina de humo para ocultar sus asuntos a los dioses. Lumos hizo una pausa y suspiró. Bueno, si en el mejor de los casos podemos conquistar 5 mundos al año, necesitaríamos 200 años para acabar con todos los mundos demoníacos, y sin duda podrían restaurar y reparar los mundos que destruimos durante ese tiempo. Pero nos haremos más fuertes, y el ritmo al que avanzamos por estos mundos demoníacos aumentará, replicó Edna. Una vez que nuestros amigos de fuera se fortalezcan, podrán unirse al asalto y entonces podremos extender nuestra influencia a más mundos. Pero no pueden moverse sin Estella.
El resto, incluso los archimagos del vacío, ni siquiera pueden moverse entre mundos debido a la densidad de los mares del vacío aquí. Así que debemos romper la barrera demoníaca, dijo Estella. La destrucción de la barrera del vacío permitirá que el maná del vacío de estos reinos demoníacos fluya hacia el mundo exterior. Esta barrera es como una presa, un terraplén que mantiene estos lugares mucho más densos en energía del vacío. Los 6 anillos solares también envían continuamente más maná del vacío a estos mundos, por lo que desactivarlos permitirá, con el tiempo, que mis discípulos puedan atravesar los verdaderos mundos demoníacos exteriores. Lo esperamos y confiamos en que nuestro crecimiento supere el proceso de fabricación de los demonios, o lo destruimos y entonces podremos desplegar toda nuestra fuerza y debilitarlo por completo. Los 3 podemos destruir mundos, pero no podemos hacerlo más rápido de lo que ellos pueden repararlos. Bueno, tendremos que probarlo entonces, dijo Estella. En realidad, me preguntaba sobre vuestras criaturas del vacío. ¿Pueden ayudarnos? Preguntó Edna. Aquí, en este entorno tan denso en maná del vacío, ¿no deberían sentirse más poderosas? Sí. Precisamente por eso creo que podemos causar más daño, pero no estoy seguro de qué tan grande sea la diferencia en nuestros plazos. El trío visitó un segundo mundo demoníaco, y esta vez no estaban allí para hacer turismo ni aprender. Se encontraban en una senda de destrucción con el único objetivo de aniquilar las verdaderas operaciones de cría de demonios. Buscamos a la criatura corrupta de Wadran y la destruimos. La aniquilamos y luego dirigimos nuestra mirada hacia el mundo de carne. Cavamos. Con el poder combinado de nuestra invocación y nuestros poderes de nivel de dominio, dirigimos nuestra atención hacia abajo y excavamos un agujero. Los demonios intentaron detenernos, y Estella permaneció alerta durante todo ese tiempo. Sabíamos que el núcleo corrupto poseía algún medio de comunicación con el resto de los mundos demoníacos, y ella tendría que detenerlos. Pero una parte de nosotros también quería saber qué le depararía el mundo. Gracias a Lumooth, noté que mis raíces y mis ataques penetraban mucho más profundamente que antes, y solo esto nos habría ahorrado la mitad del tiempo necesario para llegar al núcleo. La carne no pudo resistir mi presencia. Mi maná la atravesó con facilidad, como si fuera una infección putrefacta. ¿Crees que los demonios enferman por la presencia de Aeon? Estella observó con absoluta perplejidad. Lo más probable es que sea aura rompenúcleos, dijo Edna. Es lo único que ha cambiado. Si estas cosas ya no son una especie de construcción mágica como los otros demonios, podrían enfermar. Son, en cierto modo, orgánicas. Las ideas de Estella no eran únicas. Nuestra orden anterior de investigar las debilidades de estos verdaderos demonios nos llevó a una experimentación a gran escala sobre qué podía funcionar, y eso incluía enfermedades. La orden solía experimentar con demonios para descubrir y probar nuevas herramientas, nuevas armas, bombas y demás. Pero la investigación sobre enfermedades y venenos en demonios era un campo completamente nuevo, en parte porque no existían cuando los demonios eran constructos sin vulnerabilidad real a la materia orgánica diminuta. Las toxinas y los ácidos podían funcionar, pero los venenos y las enfermedades no resultaban tan efectivos, ya que solo podían interactuar con un número limitado de sustancias dentro de los demonios. Ahora bien, la idea de enfermar y hacer implosionar a todo un planeta de carne demoníaca era fascinante, ya que esta carne demoníaca constituía un tipo de organismo propio con propiedades físicas que no se encontraban en los antiguos demonios. Sin embargo, nos dimos cuenta de que si estos organismos tuvieran alma, podrían desarrollar fácilmente habilidades que contrarrestarían o anularían los efectos de nuestro veneno. Así pues, al más puro estilo de los magos malvados, el veneno de la orden no solo debía ser eficaz, sino que tenía que ser completo y actuar con tanta rapidez que los demonios no pudieran desarrollar una habilidad para contrarrestarlo. Los héroes, como Colette y Prabhu, ocasionalmente apoyaban la división de investigación mágica de la Orden, anteriormente con experimentos sobre objetos heroicos y también porque la forja de héroes era una herramienta de prototipado excepcional. Habíamos intentado minimizar el despliegue de los héroes en primera línea, ya que observamos que los efectos de la clase héroe a menudo se intensificaban cuando canalizaban grandes cantidades de maná estelar a través de sus almas. La Orden encontró así muchas maneras de utilizar a los héroes en funciones de apoyo, enseñanza, simulación mágica, compañeros de entrenamiento, e incluso en investigación y desarrollo mágico. Era bastante fácil partir de un arma o herramienta diseñada con Aeroforge y luego trabajar hacia atrás para descubrir qué más se podía usar como sustituto. La forja de héroes también era una herramienta excepcional para situaciones de emergencia.
Si a alguna máquina le faltaba un componente crítico, la forja de héroes podía repararla y ponerla en marcha mientras el resto de la maquinaria industrial de la Orden se ponía en marcha para cubrir las necesidades. Los únicos efectos secundarios eran que estos objetos heroicos tenían las desventajas habituales, como el consumo de maná estelar y la posible sobrecarga de maná y espiritual para los magos menos poderosos al interactuar con ellos. El laboratorio biológico estaba ubicado en Lava World, en parte porque queríamos un área de contención fácil de manejar por si algo salía mal. Las armas biológicas contra los demonios parecían adecuadas y podrían ser de gran impacto, pero también sabíamos que existía la posibilidad de que un arma de este tipo pudiera usarse contra personas normales. Lo que disipó nuestras preocupaciones fue la estructura orgánica completamente diferente de la carne demoníaca, lo que significaba que lo que era veneno para los demonios no reaccionaría de la misma manera en la gente común, y la gente común era tan variada en físico, naturaleza y anatomía que probablemente no afectaría a la mayoría de las razas. Un brote de una enfermedad mágica probablemente se limitaría a razas específicas, a menos que existiera una forma de que estas enfermedades mágicas mutantes se adaptaran a todas las razas. Aquello era una perspectiva aterradora y probablemente demasiado poder para una sola enfermedad. Las enfermedades no tenían niveles ni habilidades, y esa era una buena razón para creer que no representarían un peligro apocalíptico. A diferencia de la Tierra o los mundos de origen, los magos y los héroes solo necesitaban equiparse con un conjunto de brazaletes que les otorgaban protección mágica contra la magia y creaban un pequeño campo de protección a su alrededor. En consecuencia, no había necesidad de uniformes en el laboratorio. Todos los magos, herbolarios y sanadores vestían como querían, aunque la mayoría usaba algún equipo de protección básico, generalmente por paranoia. Estos laboratorios estaban repletos de cientos y miles de cámaras experimentales llenas de demonios orgánicos capturados de los verdaderos mundos demoníacos. Parece sacado de una película, dijo Prabhu mientras la pareja pasaba junto a un demonio que gritaba. El aullido del demonio era antinatural, y todos llevaban protección para cubrirse los oídos. El cristal y las barreras mágicas protectoras vibraron cuando los demonios intentaron romperlas. Así es. Incluso experimentan con demonios para desarrollar una enfermedad que los mate. ¿Te imaginas que así empieza una película de terror de zombies? Por favor. Si crearan una plaga mágica zombie, estaríamos todos perdidos. No creo que lo fuéramos, dijo Colette. Pero sí, si infecta a la Orden, nuestra sociedad estaría bastante mal. Uno de los demonios verdaderos se asemejaba a un ogro mutante y golpeaba repetidamente las paredes de cristal. Cada vez que lo hacía, los ataques rebotaban contra la barrera mágica, lo que solo enfurecía aún más a la criatura. Prabhu sintió casi instintivamente el impulso de hacer añicos a la criatura, pero Colette le sujetó la mano a tiempo. Está bien. Prabhu respiró hondo. Sí, vamos. Alcanzamos el segundo núcleo mucho más rápido de lo previsto. Los efectos del aura rompenúcleos hicieron que la evaluación inicial de Estella fuera mucho más conservadora de lo que habíamos pronosticado. Podríamos llegar a unos 8 o 9 mundos al año, en lugar de los 4 o 5 previstos. Una vez que llegamos al núcleo, Lumos y yo decidimos probar algo diferente. Al principio la atacamos sin cesar, solo para debilitarla. Como antes, intentó pedir ayuda, pero esta vez Estella no intervino. Queríamos saber qué se avecinaba y si se trataba de adversarios a los que podíamos enfrentarnos. El núcleo del segundo mundo demoníaco verdadero vibraba a medida que le arrancábamos más y más carne. Nuestras raíces eran excepcionalmente efectivas en su cuerpo. Estella y Edna se prepararon, cuando una puerta de ruptura apareció justo dentro de la cámara central, y de ella salió un extraño demonio. Llamarlo rey demonio era incorrecto, porque se sentía diferente. Parecía un experimento fallido. Parecía una mezcla remendada de 3 reyes demonio, pues tenía 3 partes de carne claramente distintas, como si cada una estuviera hecha de un tipo de demonio completamente diferente. ¿Verdadero demonio? Las lanzas de Edna brillaron mientras su parangón marcial canalizaba poder a través de su ser. La criatura paró el golpe, pero el poderoso impacto mágico de la espada de Edna hizo vibrar su carne, y sentí que era, en todo el sentido de la palabra, una monstruosidad remendada. Tenía 3 núcleos de rey demonio envueltos alrededor de un alma demoníaca. Uno de los núcleos estaba inundado de maná del vacío, mientras que los otros 2 contenían maná demoníaco normal. Dominio bloqueado. Intento de intrusión. Sentimos ataques mentales tanto del núcleo dañado de carne demoníaca como del verdadero demonio mutante. ¿Así que viniste a proteger tu núcleo? Ven a buscarlo.
Las lanzas de Edna se clavaron en la criatura, y notamos que el demonio mutante estaba anormalmente contenido. Se limitaba a ataques y ángulos muy específicos que evitaban dañar el núcleo, y Edna aprovechó esta vulnerabilidad para posicionarse en los mejores puntos de ataque. La criatura claramente poseía armas más poderosas en su arsenal, pues cada golpe revelaba su estructura mágica interna. Los núcleos no se habían utilizado en absoluto, y sus poderes estaban claramente destinados a una gama más amplia de ataques mágicos y de explosión. Sin embargo, aquí, en el núcleo, no hizo nada de eso. Los ataques de Estella no dolieron tanto, pero entre Edna y la criatura, el intercambio de golpes fue bastante parejo. Entonces Lumooth intervino y, con su forma de avatar, pusimos fin a la batalla rápidamente. Era más fuerte que un rey demonio, pero cuando empezó a darse cuenta de que la batalla se estaba volviendo en su contra, dejó de restringirse tanto y comenzó a atacar el entorno con su magia. Hubo explosiones, rayos y hechizos mágicos que arrasaron el entorno y dañaron aún más el núcleo. Sentí un poco de lástima por la criatura, porque mis raíces atravesaron sus defensas con la misma facilidad que las de un rey demonio normal. Si su oponente hubiera sido un héroe, creo que habría tenido más posibilidades. La muerte del verdadero demonio mutante nos hizo subir de nivel a los 4. Mis 3 portadores de dominio y yo, luchando a través de mi avatar, subimos 1 o 2 niveles cada uno. Has subido de nivel. Ahora eres el nivel 275. Número de clones aumentado en 2. Número de nodo aumentado en 5. Segunda opción de subdominio desbloqueada. Pero decidí analizarlo más tarde. Centré mi atención en el núcleo del mundo de carne demoníaca, en el corazón del mundo demoníaco, y quise saber qué ocurriría si lo inundaba de maná. Lumooth se acercó al núcleo del mundo demoníaco. Raíces, enredaderas y ramas brotaron de su avatar y rápidamente envolvieron el enorme núcleo demoníaco. Los demonios habían sido durante mucho tiempo un parásito para los otros mundos. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Mi maná inundó el núcleo demoníaco, y en ese instante sentí sus aullidos desgarradores. Me envió pensamientos y recuerdos, pero todos fueron bloqueados por mi dominio. No necesitaba saberlo. Mi maná parecía tóxico mientras la carne misma se convertía en una sustancia viscosa. La sustancia se derritió y las enredaderas apretaron con más fuerza lo que quedaba de la carne. Más de eso se derritió. Bueno, derretir el núcleo de carne de demonio es una forma de resolver problemas, dijo Estella. No está planeado, insistió Lumooth. Más carne se fue derritiendo y desvaneciendo, pero dentro de toda la materia orgánica había materiales naturales, y lentamente mi maná intervino y comenzó a reorganizar la sustancia viscosa y mugre derretida en algo más natural. Algo más rocoso. Esto es lo que esperaba, dijo Lumooth mientras algunas partes de la carne demoníaca comenzaban a transformarse y explotar en estructuras parecidas a corales rocosos. Estella y Edna encontraron rápidamente un lugar para sentarse. Ella ya había preparado una mesa de picnic y una esterilla, mientras Lumooth y mi avatar canalizaban más de nuestro maná hacia el núcleo de carne demoníaca. Aquí estaremos. Les mantendré la comida caliente. No podían aportar nada a esta parte del trabajo. Quizás Ollía podría ayudar, pero a los demás titulares de dominios les convenía más dedicarse a otra cosa. Sí, gracias. Ojalá no tengamos que huir de este mundo. Apuesto a que los demonios lo saben, dijo Estella mientras le ofrecía a Edna una rebanada de carne de un paquete. Edna tomó la rebanada con las manos y la puso sobre su pan. Ya saben cuando destruimos el otro mundo, añadió Edna. Simplemente estamos anunciando nuestra presencia un poco más alto. Me pregunto si entrarían en pánico. Estás asumiendo que estas cosas tienen emociones. Sí que las tienen. Exclamó Estella. Los estudios afirman que manifiestan algunas emociones básicas. Creo que es algo inherente a tener alma. Un momento. ¿Eso no significa que podríamos, no sé, razonar con estas cosas? ¿Razonarías con cucarachas o langostas? ¿O con un lobo que intenta comerte? ¿Por qué no? Replicó Lumooth, aunque la mayor parte de su mente estaba concentrada en el núcleo de carne demoníaca. Mi avatar sintió la asistencia de un ejército de mentes artificiales, conectadas a través de él. Quizás en niveles inferiores, estos demonios tengan una forma de controlar a estos otros demonios, pero supongo que una vez que alcancen el nivel de dominio, cualquier control que tengan se debilitará. Estella se comió un sándwich. La idea de hacer que estos verdaderos demonios se rebelen contra sus propios amos es fascinante. Por supuesto, tendríamos que asegurarnos de averiguar cuáles son las necesidades, los deseos y las prioridades de estas cosas, si es que los tienen.
Si son criaturas con alma pero no la poseen. Puede que no consigan un dominio, añadió Estella. Sin un poco de locura y personalidad, el sistema actual les impediría obtener uno. Esa es solo tu teoría. Tengo fe en ello, añadió Estella. Deberías tener algo de fe en tu compañero semidios. En realidad, Lumos y mis energías espirituales inundaron aún más el núcleo, y ya estábamos a mitad de camino. El resto de la carne demoníaca vibró con fuerza mientras mi maná lo abrumaba por completo. Su resistencia se desvaneció por completo, y entonces, todo el núcleo de carne demoníaca vibró como si fuera un globo luchando por mantener su contenido unido. Explotó con un estallido al expulsar toda la materia demoníaca indeseada, y lo que quedó fue un núcleo muchísimo mayor que el fragmento que encontramos en el primer mundo demoníaco verdadero. La mayor parte de este núcleo era nuevo, cosas que creamos mediante mi maná, revirtiendo por la fuerza la demonización del mundo. Aún así, el mundo se estremeció. Se estremeció violentamente. Escuché una voz desde lo más profundo. Esto no basta para sostener el mundo. Con este tamaño, el mundo sigue muriendo. Nuestra demonización inversa no bastó para reparar el daño. Fue como extirpar tumores, pero sin dejar suficientes órganos vitales para que el paciente pudiera funcionar como un ser vivo. Bueno, dijo Lumos, que ya llevaba tiempo viendo ese patrón. La próxima vez lo conseguiremos. Acabamos de aprender algunas habilidades nuevas. El mundo se estremeció. Se estremeció violentamente. Fueron los últimos estertores de un mundo que sabía que estaba muriendo. Estella y Edna fruncieron el ceño. Un toque de magia después, y su picnic desapareció. Te daré tu sándwich luego. Luego, dijo Lumos, mientras sostenía el núcleo. ¿Puedo llevarte conmigo? El núcleo vibraba, y sabíamos que estaba de acuerdo. Estella, Edna y Lumos se teletransportaron fuera de ese mundo en ruinas, y obtuvimos otro título. Título otorgado. El ladrón de núcleos. Interludio, las mazmorras. Interludio, las mazmorras. Se decía que la primera vez que un agente de la Orden visitaba una de las mazmorras de alto nivel gestionadas por Aeon era una experiencia inolvidable. A diferencia de las mazmorras de nivel inferior, por debajo del nivel 100, las de nivel superior se distinguían por la densidad de sus campos mágicos. La primera vez que alguien entraba en una de estas mazmorras de alto nivel, era asaltado por una presencia mágica proveniente de mundos tan extraños y diferentes. Era sabido, sobre todo entre los magos del vacío, que esto se debía a que las mazmorras funcionaban como versiones reducidas de mundos, y que extraían los monstruos y tesoros que albergaban del vacío. Por lo tanto, cuanto más poderosa era la mazmorra, se suponía que extraía a sus habitantes de lugares más lejanos, de sitios más extraños y de lugares con una magia inherente mucho más poderosa. Como resultado, también vino acompañada de una cacofonía de sensaciones, olores e imágenes inusuales. ¿Estás bien?, preguntó Noboros mientras Murien, el dragón joven de su equipo, temblaba. Sus escamas se estremecieron y su lanza pareció tambalearse. Ahora era de nivel 85 y era la primera vez que entraba en la mazmorra en lo profundo de la cuna del árbol, formada por la unión de dos líneas ley. En algún lugar del continente central, una ubicación que estaba prácticamente clasificada para cualquiera ajeno a la orden, se encuentra una de las mazmorras de Aeon que fue elevada a niveles muy altos, llegando al nivel 100 o más. Sí, lo seré. Pero esto me resulta tan familiar y tan opresivo. Entre los miembros de la Orden se decía que las mazmorras de alto nivel de Aeon también servían para vaciar la mente, pues, por alguna extraña razón, parecía como si pudieran leer mentes y planes, y que intentarían frustrarlos incluso antes de que se pusieran en marcha. Rumores, claro. Novorosk había visto personalmente planes que funcionaban, pero era una experiencia frustrante para los novatos, que a menudo veían cómo sus elaborados planes se desmoronaban al primer contacto con las mazmorras. La mazmorra generó un gusano de tierra del tamaño de 10 escarabajos gigantes, con un duro caparazón que parecía cristal. Su nivel era aproximadamente 100. Murien buscó el apoyo de Novorosk con la mirada, y Novorosk se encogió de hombros. Ocúpate tú. Yo estaré aquí observando. Murien frunció el ceño. Esperaba algo más fácil. La furia no es muy efectiva contra monstruos fuertemente armados, pero ya lo sabes, dijo Novorosk con una sonrisa. La mazmorra atrajo a un monstruo que contrarrestaba los furiosos ataques de Murien. El entorno que los rodeaba era inquietantemente preciso, pues se asemejaba a uno de los vastos campos rocosos de Nogat, Gigantadragón, donde Murien creció. Buena suerte. Murien se acercó a la criatura y la entabló combate. Hace tiempo que no te veo por aquí, Capitán Novorosk.
¿Traes a uno de tus cachorros, veo? El archimago Blackmore observaba desde un lado. A Aeon, que antes no podía intervenir ni personalizar la mazmorra, le resultó divertido descubrir que ésta, de alguna manera, creaba zonas de observación para los visitantes. De hecho, el contenido de la mazmorra seguía estando completamente determinado por ella misma. Aeon solo podía establecer parámetros. Entre los magos, este comportamiento específico de la mazmorra no hizo más que reforzar la idea de que la mazmorra no estaba creando monstruos, sino simplemente tomando monstruos con cualidades similares del vacío y dándoles forma. Ah, sí. Ahora les toca a los jóvenes. Murien lleva con nosotros más de 20 años, y ya es hora de que se enfrente a cosas más difíciles. Veo que te han sacado de Magisar, ¿no? No del todo. Todavía estoy rotando a Magisar, pero hay nuevos archimagos que pueden hacer lo que yo hago. No tienen tu nivel. A tiempo. ¿Has visitado el nuevo mundo de las mazmorras? Preguntó Novorosk. La batalla entre Murien y el dragón de tierra no iba bien. Estaba recibiendo una paliza. Llevaba una buena racha de victorias, y una derrota le vendría bien. Sí. Lo tengo. ¿Te sirvió de algo? En cierto modo, sí, pero creo que llevará tiempo. Deberías visitarlo. Pensé que había cola. Hay cola para entrar. Pero no para visitar. Oh. Creo que algunos de tus viejos amigos consideran Dungeon World su nuevo hogar temporal. Espera, ¿quién? Venga, vamos a verte después. Tengo una cita de todas formas. Las mazmorras de Dungeon World se ubicaban en las profundidades de la Tierra, transformada en una caverna gigantesca que no debería haber existido en ninguna otra circunstancia. La caverna era 10 veces más grande que el Valle de los Incorruptos, y su techo era tan alto que la vegetación, sustentada mágicamente, generaba patrones climáticos locales. Debido al inmenso poder mágico que ahora se concentraba en esta caverna, la vegetación era cristalina y, por alguna razón, toda ella de color púrpura. Así pues, la Orden la bautizó como la Caverna Púrpura. La otra caverna, donde se encontraba el otro titán de la mazmorra no muy lejos de allí, recibió el nombre de Caverna Amarilla por razones similares. La entrada a la mazmorra se encontraba sobre un pedestal relativamente pequeño, y su forma y diseño cambiaban cada 2 días. Aquí, en la caverna púrpura, las mágicas líneas ley eran visibles a simple vista. Eran vetas de color que fluían a través de la roca misma, como si no obstruyeran nada, y convergían en la entrada. ¿Sabías que ya estamos en el titán de la mazmorra? Blackmore sonrió, y eso hizo que Novorosk se estremeciera. ¿Qué? Esta es la parte exterior del titán de la mazmorra. Toda esta caverna es en parte obra suya, aunque su función principal sea esa puerta, dijo Blackmore, señalando una puerta que brillaba sobre un pedestal y que podía verse desde cualquier punto de la pequeña ciudad que emergía en el campo de flores de cristal púrpura resplandecientes. ¿Es esto una trampa? Preguntó Novorosk. Oh, no. En absoluto. No está del todo en lo cierto, dijo uno de los archimagos del vacío, y ambos se miraron fijamente. Novorosk percibía cierta rivalidad entre ellos. Había oído que existía una especie de carrera informal entre los archimagos para ser el primer poseedor del dominio archimago tras Lady Estella, la eminencia del vacío. El titán de la mazmorra es una existencia de múltiples capas, y esta esfera exterior forma parte de su campo espiritual. Tiene cierta capacidad para influir en el entorno, como un árbol que puede modificar su entorno. Pero decir que forma parte del árbol es una afirmación muy débil. La cuestión de si el campo mágico y espiritual inmediato de una persona forma parte de su existencia aún no está resuelta, replicó Blackmore. Los dos archimagos continuaron intercambiando bromas un rato más, aunque en este punto, Novorosk se dio cuenta de que entendía las palabras utilizadas por los dos archimagos, pero era incapaz de seguir el significado y los argumentos de la conversación. Fue entonces cuando vio a personas que reconoció de antaño saliendo de una de las tiendas relativamente nuevas ubicadas a lo largo del pequeño pueblo cavernoso. ¿Comandante Argo? Novorosk parpadeó al ver el rostro del hombre que una vez lideró la defensa de Nunarnusk. El elfo se giró y también lo miró fijamente durante unos instantes. Novorosk. Se dieron un breve abrazo. Era bastante raro encontrarse con otros landasiáticos, sobre todo porque vivían en ciudades distintas. No sabía que te habías unido a la orden. Fue una decisión bastante reciente. Un lugar precioso, ¿verdad? Me produce la misma sensación de asombro que la primera vez que contemplé el cerezo sagrado en plena floración. En ese momento, otro rostro familiar apareció por la puerta. ¿Quién es?
Era una elfa de la noche a la que Novorosk había conocido una vez durante la reunión en la cuna del árbol, y, sinceramente, Novorosk solo la recordaba por ser la más escéptica de los líderes elfos. Parpadeó. Ah. Debe ser. Novorosk. Ah. Han pasado algunas décadas desde que nos vimos. Más de 50 años, en realidad. Novorosk seguía sin recordar su nombre. Mis disculpas, pero no recuerdo el suyo. Ustedes dos. Pero un grupo de niños los interrumpió. 6 de ellos, todos menores de 10 años, salieron corriendo, y Novorosk enseguida notó la expresión de nerviosismo de la mujer mientras gritaba. No corran muy lejos. Sí, mamá. Gritaron todos, pero ya se habían ido. Argo suspiró, y el capitán notó que sus ojos seguían fijos en los niños a lo lejos. No se preocupen, iré a buscarlos luego. Mis disculpas, Novorosk, te alcanzo luego. Lo entiendo. Yo también tengo 7 hijos, así que sé cómo son. El quinto y el sexto fueron gemelos, respondió Novorosk. Los dos hombres compartieron un instante de entendimiento. El programa de repoblación landasiano estaba resultando bastante eficaz para aumentar la población, y también notó la presencia de 2 asistentes familiares patrocinados por la orden en la casa. El antiguo comandante Argo ahora corría tras sus hijos a toda velocidad, gracias a sus habilidades. Debería alcanzarlo y preguntarle qué había sucedido durante todo este tiempo. Parecía que el comandante Argo y la líder de los elfos de la noche habían entablado una relación floreciente tras aquella reunión. Quizás fuera apropiado, pues, según recordaba, los elfos de la noche de Landas eran muy conscientes de su estatus, y probablemente había pocos pretendientes adecuados para su posición dentro de la ahora mucho más reducida sociedad de los elfos de la noche. Aunque hayan pasado 50 años. Niños muy activos. Argo volverá más tarde, dijo el elfo de la noche. Menos mal que la orden cuenta con gente que nos ayuda a cuidarlos. Ah. Fui un paso más allá y les permití cuidar de mis hijos por completo. Viven en las casas comunales de la orden. Una sabia decisión. He alojado a nuestros hijos mayores en la casa comunal, pero nos hemos llevado a algunos durante unas semanas a visitar Dungeon World. Pensé que sería algo que merecía la pena ver, ya que estamos aquí. Ah, sí, querías mi nombre. Inealosa, o Inea. Ah. ¿Llevan mucho tiempo juntos? Esa pregunta hizo que la expresión normalmente amoratada de Inia se enrojeciera ligeramente. Ah, las últimas 2 décadas. Después de que las cosas se calmaron en Landas, también nos convencimos de que debíamos contribuir a la repoblación. El tema de encontrar parejas adecuadas nos volvió a unir. Oh. Eso fue más tarde de lo que esperaba. Nuestro hogar tenía que ser lo primero. Novorosk comprendió perfectamente su decisión. De hecho, él se involucró en el plan mucho más tarde que la mayoría. Ambos eran líderes de sus respectivas ciudades. Cargo de Nunarnuska y Nialosa de los elfos de la noche. Tuvieron la fortuna de que las circunstancias les permitieran seguir adelante con el proyecto tras la reconstrucción. Bueno, nos veremos pronto. Es agradable encontrarse con otros landasiáticos, incluso tan lejos de casa. Deberías unirte a las partidas de la mazmorra, dijo Blackmore. A partir del nivel 120, tendrás una plaza cada 3 meses. Es una pena que la mazmorra tarde en generar oponentes poderosos, pero hay monstruos que no encontrarás en ningún otro sitio. Incluso los señores del dominio, Ron y Joan, venían con bastante frecuencia, sobre todo para encontrar dragones como oponentes. Una de las primeras construcciones en la caverna púrpura de Dungeon World fue, naturalmente, un comedor con almacén anexo y alojamiento para quienes esperaban su turno. La espera era larga, ya que el tiempo que tardaba cada grupo en completar su turno en la mazmorra variaba considerablemente. A continuación, llegaron los magos que estudiaban las mazmorras y notaron que el titán de la mazmorra se fortalecía. Querían observar cómo influía esto en el mundo. Cuánto se debía a la recuperación del núcleo del antiguo reino de los muertos y cuánto era, en realidad, efecto de los niveles superiores de la mazmorra. Estas mazmorras comenzaban en el nivel 130 y generaban monstruos con una fuerza equivalente a la de un dominio, pero sin pertenecer a él. Esto significaba que contenían criaturas como dragones adultos, dragones legendarios, fénix y otras criaturas de leyendas antiguas, y que requerían un grupo completo con un equipo potente para enfrentarlos. Criaturas de la llamada era antigua. Poco a poco, Aeon notó que las 2 mazmorras subían de nivel. La mazmorra subía de nivel gracias a la energía ambiental liberada durante los combates y al aparecer monstruos. Cuanto más combates se produjeran y más monstruos aparecieran, más experiencia ganaba.
Era un ciclo que se retroalimentaba y que podía generar fácilmente monstruos cada vez más poderosos. Según informes oficiales, las dos mazmorras, la caverna púrpura y la caverna amarilla, eran ahora de nivel 137 y 135 respectivamente. Había una escalera de cristales que conducía a la cima del delgado pedestal, y sobre ella se encontraba la puerta en espiral. Hoy tenía la forma de un sol púrpura resplandeciente. Algunos magos intentaban relacionar los patrones de su apariencia con los monstruos que engendraba en su interior, aunque hasta el momento su observación no había dado con ninguna conclusión definitiva. Nada impedía que cualquiera entrara en la mazmorra una vez que subiera la escalera de cristal. Había dos guardias de alto rango apostados al pie de los cristales, principalmente para impedir que niños y visitantes no combatientes se adentraran en las mazmorras, pero, por lo demás, se daba por hecho que todos sabían a lo que se enfrentaban. Novorosk no sabía que aún estaba listo, en un extraño momento de comprensión por lo que Murien sintió en las mazmorras de nivel 100 inferiores. Bueno, parece que olvidé lo que se siente al contemplar una mazmorra mucho más fuerte que yo. No entramos ahí solos. Seguro que alguien lo intentó, aunque solo fuera para comprobar si podía llegar a ser un señor del dominio, replicó Novorosk. Había oído hablar de comportamientos bastante suicidas por parte de aquellos que se quedaban atascados al borde del abismo demasiado tiempo. El silencio de Blackmore fue toda la confirmación que necesitaba. ¿Ha muerto alguien? Algunos. Caramba. Solo han pasado unos pocos años. Unos pocos este año, corrigió el mago. Es una lástima. Aeon no puede ayudar dentro de las mazmorras. Novorosk suspiró. La locura de enfrentarse a un cuello de botella contagia incluso a los más fuertes. Bueno, a mí no. La matrona Selesmene insiste en que siga con vida unas décadas más y continúe siendo un semental fértil. Blackmore se rió al imaginar a Novorosk como una pareja sexual involuntaria. Ah, sí. Los incentivos para la repoblación en los demás mundos periféricos están teniendo mucho éxito. Incluso el crecimiento demográfico de Magisar ha sido ejemplar. Novorosk pensó en la matrona. Bueno, todo esto se sustenta en el ejército de cuidadores y asistentes familiares. Sin ellos, es demasiado para que una sola persona lo abarque. Me resulta bastante curioso que se permita la entrada de niños aquí. Es un tema algo controvertido, pero entre los líderes de la orden existe la creencia de que tener familia e hijos no debería impedir visitar estos entornos, incluso si se trata de mazmorras. También hay magos que intentan observar si la exposición a entornos mágicos densos puede estimular el desarrollo mágico. Si resulta beneficioso, se pondrá en marcha un programa piloto para recrear lugares con alta concentración de maná donde puedan vivir niños. Ah. Novorosk no pudo evitar darse cuenta de que todo tenía una justificación militar. Era una filosofía que impregnaba la orden. Crear entornos donde los débiles pudieran ser fuertes y los fuertes pudieran crecer y prosperar. Creía que los hombres lagarto y los hombres árbol solían ser los primeros en someterse a esos programas. Digamos que hay algo de política en juego. Algunos de los representantes periféricos quieren contribuir al desarrollo y no ser vistos como un estado vasallo olvidado. Qué rápido volvemos a la política después de la guerra. Bromeó Novorosk. La guerra ni siquiera había terminado aún. La búsqueda del favor divino es eterna y común a todas las razas. El proceso de creación de supersoldados y titulares de dominios validó todo. Blackmore, por supuesto, tenía su propio comentario. Personalmente creo que hay algunos magos que intentan utilizar la lógica militar para justificar sus intereses y ambiciones personales. No creo que la orden se oponga a tal convergencia de intereses, asintió Novorosk. La orden no se caracterizaba por separar la vida del deber. El deber era su vida, y la vida era su deber. Estaban perfectamente integrados. Si se podía armonizar, era lo ideal. Interludio, las industrias. Interludio, las industrias. Nunca había habido un momento mejor ni más emocionante para ser artesano. Encontrar trabajo nunca había sido tan fácil, y la cantidad de dinero y recursos destinados a la artesanía parecía casi ilimitada. Había muchísimos materiales nuevos e interesantes con los que experimentar y muchísimos retos estimulantes que resolver. Al mismo tiempo, nunca había habido un momento más estresante y terrible para ser uno de los artesanos. Señor Alca, le informo que la entrega del próximo lote de campos de contención tendrá que esperar al menos 2 meses. Nuestra ubicación no ha recibido el supuesto vidrio reforzado con cristal de los Nura durante el último mes. Dijo la maestra artesana y creadora de armas mágicas Ayana, con la voz un poco más alta de lo habitual.
Alka, la terrateniente enana, había llegado esa misma mañana para comprobar el estado de los campos de contención. Los experimentos con los verdaderos demonios requerían la construcción de una gran cantidad de nuevas instalaciones, muchas de ellas con requisitos novedosos e inusuales. En la pared detrás de su oficina había un enorme cronograma de trabajo que indicaba qué era cada cosa y dónde se encontraba. Era una representación física de las prioridades, los recursos y el personal de toda la planta de producción, y una de las mentes artificiales asignadas para ayudar a Ayana en la dificilísima tarea de la gestión de la producción la actualizaba meticulosamente. El resto de los artesanos se escondieron. Era uno de esos días en que uno de los señores del dominio venía a supervisar algún proyecto urgente, y su jefe, Ayana, tenía que reprenderlos a gritos. No era algo común, pero sucedía con bastante frecuencia. Él simplemente frunció el ceño. Déjenme hablar con Central para que agilicen el pedido. Así no funcionan las cosas, Lord Alka. Si usted agiliza este pedido, el de alguien más se retrasará. Y luego otro maestro artesano me estará presionando para que explique por qué se retrasó su pedido. Alka la miró fijamente. Ayana no se inmutó. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Desde que Ayana recorría el mundo construyendo grandes sistemas de armamento. Hacía tiempo que no lo hacía, antes de que la convencieran para dirigir algunas de las fábricas de equipos más avanzadas del mundo. Era una promesa muy bonita, pero el nivel de estrés era alto. En realidad, ya lo sabes, repitió Ayana, y luego se dirigió al enorme tablero que ella llamaba su registro de trabajo. Los campos de contención tienen un total de 97 componentes, y fabricamos la mitad aquí mismo, en la planta de producción de Nortigashfall. Pero tenemos 7 componentes principales que importamos de los maestros vidrieros y los encantadores. Los 3 tipos de vidrio reforzado con cristal, las formaciones mágicas para el control de monstruos, el mecanismo clave de los forjadores de cristal y las 2 contramedidas de destrucción de Outer Freshka. La producción está paralizada porque la demanda de bombas de cristal es altísima. Alka hizo una pausa al darse cuenta de que él tenía un papel importante en aquello. Ahora que él, Kaza y Esar tenían la misión de defender los mundos periféricos, luchaban con bombas. Ahora mismo, un maestro vidriero tarda 2 días en fabricar uno de estos paneles de vidrio reforzado, que luego se entrega a los encantadores para aplicarles los 9 encantamientos necesarios. Esto lleva un día por persona, y necesitamos tiempo para que los encantamientos surtan efecto. Ayana sabía que le estaba explicando algo que Alka ya sabía, pero necesitaba asegurarse de que comprendiera el contexto. Desde allí, transportarlo hasta aquí lleva un día con escarabajos de transporte seguros. Cada vidriero puede trabajar en unos 7 u 8 de estos paneles a la vez. Solo hay 30 maestros vidrieros de nivel 90 o superior, así que cada 10 días, en el mejor de los casos, se producen solo 270 paneles, y eso si todos trabajaran en este proyecto. Alka asintió. El titular del dominio había oído hablar de las reuniones informativas, pero solían ser bastante breves. No era necesario que se centraran demasiado en la logística y los detalles administrativos, pero estos eran cruciales si iban a intervenir. Pero sabemos que no es así. Los vidrieros también están fabricando paneles para las mejoras de Ganteetor y Dionaea. También se supone que deben fabricar los contenedores de almacenamiento para los explosivos mágicos ultradensos. Alka se detuvo. Muy bien. Seré paciente y dejaré que los magos trabajen con alternativas. Ayana hizo una pausa. Las dos se miraron. Entonces Ayana aclaró. ¿De verdad? ¿Vas a esperar? Sí. Entiendo tu punto, y las cadenas de suministro ya son bastante complicadas. Alka miró la enorme pared que tenía detrás. Solo eso ya era lo suficientemente intimidante como para que la mayoría de los artesanos jóvenes no se atrevieran a pisar el suelo de la oficina de Ayana. Los dos se miraron, pero entonces Ayana se percató de que su asistente, Numi, se escondía discretamente en un rincón. Su asistente era bastante joven, un arbóreo aún muy joven. Un tipo con mucho talento, pues ya era de nivel 48 a pesar de tener solo 30 y tantos años. Numi, ¿hay algo? Preguntó Ayana, y eso hizo que Alka se girara. Los seres arbóreos se sentían intimidados por la atención de una dueña de dominio. Tartamudeó un poco. Solo quería recordarles que en un momento tengo una reunión con el maestro forjador de acero. Ah, dijo Ayana frotándose la cabeza. La visita de la dueña del dominio, Alka, le había ocupado toda la mañana. Su sitio y el de la forja de acero estaban uno al lado del otro.
Los forjadores se dedicaban a transformar el mineral en bruto en las distintas formas principales. Su sitio se encargaría de eso. Su sitio web se componía en parte de ensambladores, quienes se encargaban de asegurar que las distintas partes funcionaran correctamente. Trabajar con materiales encantados a menudo requería garantizar que sus energías mágicas no interfirieran, pero debido a que cada encantador tenía ligeras variaciones en su trabajo y energías mágicas, ellos, como principales ensambladores, también mantenían un grupo de encantadores que establecían formaciones de calibración. Estas aseguraban que el rendimiento y el comportamiento de las diversas partes se gestionaran y calibraran para que funcionaran correctamente entre sí. Alka, titular del dominio, me temo que tengo que ir a otra reunión. Alka se encogió de hombros. Me retiro sola. No. Eso no está permitido. Asistente Numi, ¿puede acompañar a Lord Alka a la salida y, por favor, asegúrese de que no entre en la planta de producción? Numi tragó saliva. Lo intentaré. Bien. Señor Alka, por favor, sea amable. Alka se rió. Bien, no husmearé en tus instalaciones. Ayana tuvo un día largo. La reunión con los forjadores de acero se celebraba cada 2 semanas, aunque ya le habían cogido el truco. Tenían que ponerse de acuerdo sobre lo que iba a fabricar cada uno, y había muchas discusiones sobre qué proyectos eran prioritarios. La orden, como la describió Central, era una medusa de 1000 patas que tiraba en 1000 direcciones diferentes, y era deber primordial de Central asegurarse de que, en su conjunto, esta medusa nadara en la dirección correcta. Ella hacía concesiones y, a veces, los forjadores de acero cedían ante ella. Intercambiaban vino, té y café como favores. Nortigashfal fue un importante centro de producción durante al menos las últimas 6 o 7 décadas, y en la zona existía una fuerte cultura obrera. Algunos de los mayores depósitos de escarabajos también se ubicaban en Tigashfal, ya que gran parte de la producción industrial de la zona debía exportarse y muchos recursos de todo el continente y más allá debían trasladarse hasta allí. A diferencia de Freshka, que servía como centro de la nobleza, corazón del liderazgo espiritual y también como escuela de magia principal de facto, Ayana encontró que Tigashfal se ajustaba mucho más a sus gustos. Aquí la gente trabajaba. Trabajaban mucho. Y después del trabajo, se relajaban en alguno de los muchos restaurantes y tabernas de Tigashfal. Como muchos otros, Ayana necesitaba comer, así que fue a uno de sus lugares habituales. Le sirvieron un sustancioso pastel de carne con una taza grande de zumo. Perfecto para un día en el que había pensado demasiado. Supuse que te vería aquí, dijo Alka, y se sentó sin que nadie la invitara a sentarse frente a ella. No he dicho que puedas sentarte ahí. Lo sé, dijo Alka, ignorándola. ¿Cómo has estado? ¿No te das cuenta? Te tengo viniendo a mi oficina exigiendo que se agilicen sus órdenes. ¿A qué te refieres con cómo he estado? Aparte de que soy una pesada, sí, de verdad quiero saber cómo has estado. Bien. Me gusta este trabajo, dijo Ayana con sinceridad. El camarero le puso un pastel de carne delante y se marchó. Qué bien, dijo Alka sonriendo y levantándose. De acuerdo, no voy a interrumpiros más con la cena. Oh, ahora puedes sentarte, dijo Ayana, y dio un mordisco. Ah, ¿sí? Alka la miró y luego volvió a sentarse. ¿Tienes pensado volver al servicio? No. Me gusta estar aquí. Puedo construir cosas realmente geniales. Había algunos de vuestros chicos, los de Darkguard. Ah. Sí. A mí también me gustan. Tienen esa predilección por las cosas grandes. Cada vez que les doy un proyecto o una meta, intentan crear la cosa más grande y extravagante posible, y luego la colocan encima de sus máquinas de guerra o de uno de los andadores colosales. De hecho, me recuerdan a ti y a tu equipo. Ayana casi se atragantó con su pastel de carne. Caramba. ¿Esa es tu impresión de mí? No siempre estoy construyendo cosas enormes. Hablando de esas cosas grandes, ¿has visto los anillos solares? Preguntó Alka. Me sorprende que no hayas husmeado en mis bitácoras de viaje. Sí, lo hice. Son cosas realmente impresionantes. He estado pensando mucho en ellas. Los Steelforgers están trabajando en una aleación similar. Un grupo de mis artesanos estuvo probando prototipos de herramientas y estructuras con ese tipo de base. ¿En serio? No había oído hablar de eso. Hay miles de proyectos y prototipos en curso de todas las grandes escuelas y fábricas de magia, y la lista cambia cada mes. Es normal que no te hayas enterado de la mayoría. Caramba, ni siquiera sé qué hacen los que están investigando magia fuera de esta ciudad.
Ya tengo bastante con ponerme al día con los forjadores de acero, los encantadores rúnicos de aquí y los talleres de golems. ¿Qué más hacéis en este lugar? Seguro que no solo celdas de contención para demonios. A ver, tenemos las mejoras de aleación para los dos portaaviones Escarabajo y sus naves de desembarco Escarabajo. Tenemos las mejoras de los trajes de golem. También está el proyecto Superlanza. ¿Superlanza? Alka arqueó las cejas al oír el nombre. El camarero sirvió la comida. Probablemente no era apropiado hablar de proyectos en público, pero casi todo el norte de Tigashfal estaba compuesto en su mayoría por empleados y contratistas de la orden. Sí. Un intento de construir un arma superpoderosa para Itreerion. Un cañón montado, pero tan potente como podamos conseguir sin usar mana estelar. ¿No hicimos eso ya? Respondió Alka, y Ayana recordó al menos 4 versiones anteriores del proyecto Superlanza. Claro que tenían sus propios nombres. Simplemente era más fácil llamarlas de otra manera y mucho más fácil obtener la aprobación de Central. Sí, claro. Pero siempre estamos en constante actualización para estar al día con todo lo que vemos, aclaró Ayana. En esta ocasión estamos probando un prototipo que fusiona armamento de acero solar de Darkguard con cristales de enfoque adicionales. Debería proporcionarnos una potencia y densidad mucho mayores. Mucho de lo que decían también sería difícil de hacer en la práctica. Cualquiera podía decir que sabía forjar una espada, pero hacerlo era otra historia. Conocí a Mundor. Un tipo fascinante. Claramente le encantan las grandes máquinas de guerra. Habló bastante de ti. ¿El maestro del bloqueo? Sí. Ah. Tengo la costumbre de llamarlo maestro del bloqueo, desde que me infiltré en los astilleros de Delvegard. ¿Qué compartió conmigo? Detalles jugosos sobre cómo engañaste a todos y cómo fingiste ser un joven artesano en los astilleros. Alka tosió. Lo siento. Tenía que hacerlo. No me río de ti. De hecho, disfruté las historias que compartió tu maestro de bloque. Suena divertido, la verdad. Me encantaría probar eso de ser espía. Alka entrecerró los ojos y miró fijamente al artesano de armas mágicas. No puede estar hablando en serio. No lo soy. Aunque es divertido imaginarlo. El dueño del dominio se relajó. Sinceramente, no puedo imaginar que estés espiando. Careces de toda la sutileza necesaria. ¿Me estás insultando? Ayana terminó su pastel de carne y ahora atacó su taza de jugo. Solo si lo interpretas negativamente, dijo Alka. Para ser justos, recibí entrenamiento para mi infiltración en Delvegard. Y conté con mucho apoyo del jefe de espías. Me guiaron y me dieron consejos en cada paso del camino. Bueno, ese es el tipo de apoyo que tienes como titular de un dominio, dijo Ayana. No le sorprendía que los titulares de dominios tuvieran niñeras para ayudarlos con tareas inusuales. ¿Vienes a presumir de ellas? Para nada. Solo tenía curiosidad por saber si tenías algún proyecto secreto en marcha, insistió Alka. ¿Has oído hablar del megaproyecto Maravilla? Es algo que sugirió la archimaga Colette. ¿Preguntarse? Sí. Al parecer, los héroes afirmaban que su mundo tenía esa connotación de las maravillas. Las 7 maravillas y cosas así. Cosas que consagraron a sus constructores, diseñadores y creadores como los grandes de su época. He oído hablar de eso, pero no del megaproyecto. Bueno, entre nosotros, los artesanos y constructores de nivel 140 o superior, se habla de llevar a cabo algunos de estos megaproyectos. Aunque no contribuyeran al esfuerzo bélico, pensamos que una maravilla que simbolizara nuestra fuerza industrial, nuestro desarrollo mágico o nuestros logros técnicos sería una excelente manera de concentrar nuestra intención. ¿Por qué no construir algo parecido a los anillos solares? Ese es un proyecto de nivel divino y mucho más de lo que podemos abarcar. Pero una maravilla, un objeto de gran belleza e imponencia, suena mucho, mucho más alcanzable para nosotros. ¿Has empezado algo? Todavía no. Está en fase de diseño. Literalmente. Dime si necesitas ayuda, añadió Alka. O financiación. Oh, sí. Si hubiera financiación, sería de gran ayuda. Como no se trata de una contribución directa a la guerra, la financiación de Central es bastante limitada, y mis arcas, aunque considerables, no están al nivel necesario para financiar una maravilla por mi cuenta. Alka reflexionó un instante y pareció meditar la pregunta durante un rato. ¿Es esto grave? Ayana asintió. Sí. Me falta sutileza, ¿recuerdas? El propietario del dominio se rió. Vale, vale. Ya veré qué puedo conseguir. Excelente. 353.
Propaganda de la periferia. En los abismos de la oscuridad, a través de los muchos mundos, la historia solía ser similar, aunque con matices ligeramente diferentes. Muerte. Pérdida. Hambre. Frío. Soledad. Desesperación. Meun lo sintió igual. Intentó ponerse de pie y luchar, pero su cuerpo ya no podía más. Había 1.000.000 de maneras en que la gente podía sufrir. ¡Qué injusto! ¡Qué cruel! Había dado tanto, y aún así no había nada. Hambrientos y desesperados, aunque llevaran días y meses vagando por las carreteras, a los demonios les daba igual. Los mortales que sufrieron en los mundos periféricos huyeron donde pudieron y se escondieron donde no. La Orden ha visto tantas veces a las masas que huyen que ya no reacciona ante ellas. Meun no supo cómo reaccionar cuando vio emerger del cielo unas piernas gigantes. Un titán se teletransportó a través de las puertas, una fortaleza gigantesca con piernas enormes aplastó a los demonios al salir de la grieta. Los que corrían, corrían con más ahínco. Miedo. Estaban imbuidos de él. Habían sentido miedo toda su vida, un miedo que la Orden sabía que se necesitaría al menos 1 o 2 generaciones para deshacer los efectos de una exposición tan prolongada a una vida inestable. Muchos de ellos no eran santos. Muchos eran codiciosos, muchos ambiciosos, muchos más sacrificarían a sus amigos con tal de salvar sus propias vidas. Pero bajo el terror de los demonios, no les quedaba nada. La muerte era lo único que los demonios deseaban de los vivos. Meun maldijo y pensó que aquello era el final. Los cañones de la fortaleza abrieron fuego y el ejército de demonios ardió. Una visión que muchos grabarían a fuego en sus ojos, los primeros instantes en que sus corazones destrozados se permitieron creer. Sus ojos resecos, incapaces de derramar siquiera lágrimas de alegría, porque todo parecía una mera ilusión. Un error. Seguramente solo se trata de otro grupo de demonios peleando entre sí. Los mundos periféricos fueron retratados en numerosas ocasiones por escenas similares, pues muchos de ellos eran igualmente desesperados. Incluso aquellos que se encontraban en una situación mucho mejor tenían territorios donde todo parecía perdido. Los demonios ardían, y los chillidos de los demonios destruidos eran horribles. Pero para los supervivientes, era música. Cantaban sus nombres, los héroes de los mundos devastados. Ángeles de furia y poder. Gigantes de luz y armas divinas. Habían venido de muy lejos y luchado para liberarlos a todos del terror de los demonios. La guerra contra los demonios fue una tragedia que se repitió demasiadas veces. Entonces llegaron las furiosas valquirias, y su furia parecía ilimitada. Llegaron en flotas, acompañadas por titanes. Quienes miraban hacia arriba desde los escondites y los fuertes maltrechos no podían evitar pensar, ¿qué podían ser estas personas sino ángeles? Su nombre se convirtió en leyenda, sus hazañas en canciones. Llegó el día. El día en que la furia celestial se desató contra el mal. No se hacían llamar ángeles. Se hacían llamar espinas. La lanza que atravesaba a los monstruos. Meun se puso de pie, con las piernas en pie, pero sin fuerzas. Empuñó su lanza, esforzándose por mantenerse en pie. Sus amigos, sus compañeros guerreros, también lo intentaron. Entonces apareció. Incluso los defensores más valientes sintieron un peso sobre sus hombros cuando la líder de los ángeles, una mujer envuelta en armadura, se acercó a ellos. A sus ojos, su divinidad era evidente. Resplandecía como los radiantes rayos de sol que se filtran a través de un bosque apacible, una imagen grabada incluso en aquellos que jamás habían visto un bosque. Sus ojos no resplandecían, pero sentían que la divinidad los escrutaba. Guerrero, dijo, y cada uno de ellos fue transportado a aquel bosque. Aunque en ese momento solo eran uno más entre muchos. Era como si les hablara a cada uno individualmente. Esos rayos de sol imaginarios los iluminaron, y sus corazones se estremecieron. Sus rodillas, si aún las tenían, tocaron el suelo. Se arrodillaron ante ella, y aún sin palabras, supieron que ya habían jurado seguirla. Esto aún no ha terminado. Todavía tenemos que luchar más, dijo. ¿Pelear contra qué? ¿Pelear contra quién? No importaba. El guerrero Meun sintió cómo sus palabras se imprimían en lo que quedaba de su corazón. Si ella les ordenaba luchar, lo hacían. Los supervivientes sintieron su tacto cuando su mano les tocó la cabeza. Ven. Puedes unirte a nosotros o quedarte a descansar. Ella alegó que fue una elección, pero para ellos nunca lo fue. Si hubo un momento en que un guerrero se convirtió en un fanático, si hubo un instante en que su vida dio un giro, fue este. No lo saben, pero ahora sus corazones lo creen. Algunos habían oído hablar de los antiguos dioses.
En tiempos mejores, puede que incluso les hubieran rezado y esperado sus bendiciones. Quizás peregrinaban a un templo o altar de los antiguos dioses para hacerles una ofrenda. Algunos no creían en dioses. Hacía tiempo que creían vivir en mundos sin Dios y que nadie vendría a salvarlos. Al fin y al cabo, habían sobrevivido durante años en un mundo asolado por demonios, y nadie iba a rescatarlos. En el fondo, las palabras de la dama eran como depredadores furiosos de la mente, y ahora su mente no toleraba ninguna de esas viejas tonterías. En sus corazones y en sus mentes, en sus pueblos y ciudades futuras, erigieron una estatua en su honor, porque ella era la matrona de los no elegidos. La furia de los abandonados. Sí, respondieron todos, como si sus corazones estuvieran impresos en sus palabras. Meun sintió las palabras resonar a través de su cuerpo, de su carne. Su alma vibraba al recibirlo. Cuando era muy joven, cuando las ciudades y pueblos en los que vivía aún no eran escombros, escuchó una vez que la gente sabe cuando encuentra el propósito de su vida. En aquel entonces sonaba tan ridículo. Como si el propósito de una persona fuera tan fácil de conocer. Estaba equivocado. Te has unido al ejército de los no elegidos. Tus habilidades y ventajas especiales están ahora activas. Apareció una marca en sus brazos, la marca de admisión. El signo del objetivo de su nueva vida. Ven, guerrero. El descanso puede esperar, declaró su voz. Salva a tu pueblo. Su matrona era una líder implacable, y ellas se esforzaron más que nunca. Ciudades que deberían haber caído vivieron para ver tiempos mejores. Pueblos que deberían haber ardido se encontraron aún en pie, los habían reunido de muchas ciudades y pueblos. Cientos. Miles. El número no importaba. Sabían en su interior que, cuando su señora lo ordenara, debían obedecer. Tren. La matrona les presentó a una de sus compañeras. Una criatura que parecía más armadura que hombre. Los superaba a todos en altura, incluso más alto que la propia matrona. Habéis sido elegidos para uniros al ejército de los no elegidos de Lausana. Mi trabajo es convertiros en soldados. Con el poco tiempo que nos queda. Espadas. Lanzas. Eran supervivientes, y habían usado lo que fuera para vivir. Para luchar. Para derrotar a los demonios que los perseguían. Ante el instructor con armadura, parecían niños pequeños intentando escribir el abecedario. Tren. Rugió, y lo siguieron. Entrenaron durante 2 días, se recuperaron de sus heridas y, a través de un portal, fueron enviados a otro campo de batalla. Después de cada batalla, su matrona recorría las tiendas de curación. Muchos de los que estaban cerca de la muerte subían con todas sus fuerzas para poder ver algo. Su compañera la seguía de cerca. Una lástima que no pudiéramos desplegar más miembros de la orden en estos campos de batalla. Suspiró, y todos sintieron en sus almas la inmensa tristeza de su matrona. Afirmó que una sola muerte ya era demasiado, pero ninguno de ellos diría jamás que había sido en vano. Quienes aún podían hablar querían decirle que esa había sido su decisión. Ninguno se arrepentía de haber dado la vida por su causa. Pero en su presencia, sus palabras no encontraban eco. Muchos vivirían, pero suficientes morirían tras cada batalla. Sus mundos eran vastos, y este no era el único campo de batalla. Los guerreros más cercanos a la matrona, sus ángeles, liderarían las demás batallas. ¿Por qué no tenemos suficientes sanadores? Oyeron preguntar a su matrona. Para Meun y sus compañeros creyentes, preferirían sangrar y perder sus extremidades antes que rogarle más a su matrona. Solo tenemos 50, 10 de ellos ya están aquí. Con miles de heridos, es una realidad. Pero la guerra aún no había terminado. Los sanadores marcaban a aquellos que estaban en condiciones de luchar y los enviaban de vuelta. Luchar. Sus corazones rugían, su sangre ardía. Sus manos atacaban con todas sus fuerzas. Victoria tras victoria, pero no era suficiente. Su matrona destruyó los portales dimensionales, sus rayos de luz aplastaron y purificaron los caminos de la criatura maligna. La furia de su matrona se dirigió luego hacia los demonios. Su lanza viviente atravesó sin esfuerzo a los demonios menores. Algunos decían, si la matrona es tan poderosa, ¿por qué tuvieron que luchar? Necios. Todos responderían al unísono. Puede que no fueran gran cosa, pero ¿quién más protegía las ciudades y los pueblos mientras la matrona cazaba? Eran ellas quienes mantenían a los demonios contenidos, para que la matrona y sus valquirias pudieran acabar con ellos de un solo golpe. Aunque sus hermanos murieran a su lado, aunque perdieran las manos, aunque lo único que pudieran hacer fuera formar un muro de carne para impedir que los demonios dieran un solo paso, cuando su matrona los llamara, responderían. No podían volver a los días en que estaban solos.
No podían regresar a los días en que lo único que podían hacer era luchar impotentes contra la corriente. Los aliados y las fuerzas de su matriarca eran numerosos, pero se necesitaban miles más. Necesitaban miles para proteger cada ciudad, cada pueblo. Necesitaban miles más para exterminar hasta la última grieta que propagara a su repugnante estirpe por sus mundos. Había al menos cientos de estas grietas en cada uno de sus mundos. Después de cada batalla importante, se reunían ante ella, más fuertes y con un nivel superior. La escucharían. Fue una sesión informativa. Fue una conversación. Pero para muchos de ellos, también fue un sermón. Cuando todos hablaron, fue como si estuvieran reunidos en aquel bosque tranquilo, y ella se alzara sobre una plataforma dorada. Su resplandor era absoluto y divino. Su voz era el susurro del mundo mismo, que los obligaba a hacer todo lo que ella declaraba. Una vez que liberemos este mundo de los demonios, la mitad de los más fuertes entre vosotros se unirán a nosotros para luchar en los otros mundos. Hay lugares que necesitan nuestros refuerzos, declaró claramente su matrona. Pero Meun y sus compañeros del ejército vieron y sintieron su ira, su frustración por la lentitud de las cosas y su deseo de servir. Asintieron. Puede que Meun no fuera muy fuerte. Solo rondaba el nivel 50, pero eso no importaba. Nunca se había sentido más elegido, más predestinado para esta misión que antes. El ejército de los no elegidos creció, y sus filas aumentaban con cada nueva ciudad y pueblo liberado. Cada semana, aproximadamente, Meun veía cómo se unían a sus filas entre 100 y 200 nuevos guerreros. Todos sabían que su próxima batalla sería única. Especial. Porque lo sentían. La presencia del rey demonio era como una gigantesca pira mágica. Era inconfundible. Aunque se encontraban a un día de marcha de distancia, y estarían en guardia para evitar que las criaturas menores interrumpieran la lucha de su matriarca, la criatura parecía palpitar. Podían sentir la presencia del rey demonio. Podían sentir la intensa concentración y preparación de su matrona. Mañana, Ebon y yo desafiaremos al rey demonio. Debería ser una batalla bastante sencilla, declaró su matrona con seguridad. Para Meun y sus compañeros no elegidos, fue como si su reina hubiera declarado la guerra. Sus compañeros no elegidos se volvieron religiosos al unirse a este ejército y, por su propia voluntad y esfuerzo, crearon un pequeño templo. Algunos de los ángeles de su matrona eran sanadores y sacerdotes, y adoraban a su único Dios verdadero, el árbol. Pero los no elegidos estaban ligados por el poder y la fe a su matriarca. Para ellos, su fe no se dirigía a ese Dios lejano, sino a las furiosas valquirias. Su culto era para la dama de la lanza viviente. Así pues, en los campamentos militares y en las ciudades, la estatua de la dama de la lanza siempre estaba adornada con flores, rodeada de lámparas de aceite, velas y pequeñas macetas con plantas. Era a la estatua de la dama de la lanza a la que los soldados rezaban pidiendo su seguridad y protección. Antes de cada batalla, los soldados rezaban ante la estatua improvisada de la dama de la lanza. Rogaron por su bienestar, para que su furia venciera el símbolo de la oscuridad, para que su poder los aplastara y los hiciera retroceder al lugar de donde vinieron. Era lo que creían, y los sacerdotes y artesanos fabricaban pequeños adornos. Una mujer pequeña que sostiene una lanza más grande que ella misma. Un amuleto de su señora de la lanza, la matrona de la paz a través de la guerra. No importaba lo que dijeran los demás ni lo que declarara la propia matrona. ¿Importaba acaso que la propia matrona pidiera que se rindiera culto a su dios patrón, Eón? La fe se sentía en el alma. La fe estaba grabada en los huesos y penetraba hasta la médula. Estaba profundamente entrelazada con la sangre, y los soldados y guerreros que presenciaron la divinidad en carne y hueso sabían a quién rezar, aunque jamás pronunciaran palabra alguna. Fue un choque de dioses, aunque los ángeles de su protectora afirmaran lo contrario. La matrona afirmó que no era más que una batalla con un rey demonio. Pero para los soldados y sus fieles desde lejos, ¿qué otra cosa podía ser? Cuando cada uno de sus golpes podía arrasar montañas y esculpir cañones en terrenos llanos, los detalles específicos sobre si eran dioses o no parecían patéticamente pedantes. Eran dioses que transformaban la tierra. Los títulos eran triviales. La tierra tembló, y relatos posteriores incluso afirmarían que los demonios gemían y suplicaban como si pudieran hablar y negociar. Vieron los destellos y haces de luz que formaban nubes de ondas de choque en los cielos, y los relatos los transformaban en historias de cómo su lanza partió el cielo en dos y todos pudieron ver las estrellas sin la luz. Afirmaban que el resplandor de esos rayos era tan brillante que el sol parecía atenuarse en presencia de su diosa. No necesitaban verlo en persona para sentir cómo el mundo se transformaba en algo distinto por el poder en bruto que se exhibía.
Los dos dioses y los ángeles libraban una intensa batalla, y aquellos que se unieron al ejército de los no elegidos podían sentir los golpes de su matrona en sus corazones. Sus almas vibraban cada vez que su matrona atacaba. Duró horas. Algunos decían que duró días. Las historias de años posteriores las transformarían en semanas de batalla. El relato de cómo la diosa de la lanza aniquiló la fuente de la corrupción y desterró a los demonios a sus mundos demoníacos se contaría de mil maneras a sus hijos y nietos. En algunos mundos, la historia se grabaría en rocas y piedras para que las generaciones futuras la vieran. En otros, se convertiría en reliquias y libros sagrados. Los niños pequeños, acostados en su cama, pedían a sus padres que les contaran historias de cómo la diosa de la lanza había matado al demonio y traído la paz eterna. Aunque en los años venideros se librarían muchas otras batallas contra los reyes demonio, aunque la paz fuera un esfuerzo continuo con muchas más batallas, fue la primera gran batalla la que se arraigó en el tapiz cultural y narrativo de su mundo. Un relato que se repite habitualmente de muchas maneras, en muchos de estos mundos olvidados hace mucho tiempo y que pronto serán abandonados. Muchos historiadores con una perspectiva teológica afirmarían que esta debería haber sido la historia de los héroes de los dioses antiguos. Quizás, si no se hubieran visto limitados por su clase social y los desafíos de su carácter, algunos de estos héroes podrían haberse convertido en las nuevas estrellas del mundo. Los historiadores y escribas más centrados en la historia de los imperios también dirían que esta era la historia del comienzo del declive de los dioses antiguos, un punto de inflexión en la era de la fe. El momento en que la constelación estancada de estrellas comenzó a cambiar y a dar cabida al nacimiento de nuevas estrellas brillantes. 354. El salto. 354. Año 328 y año 329. Transcurrieron 2 años, y durante ese tiempo, los titulares de mis dominios libraron guerras por todas partes, y sentí que todos ellos se fortalecían. Las 3 guerreras de nivel 200, Edna, Lumoth y Estella, lucharon en las profundidades de las tierras demoníacas. Libraron una guerra de guerrillas, atacando los confines de los mundos demoníacos, y cada año destruíamos más mundos de los que habíamos previsto. 9 mundos más, y en cada uno, destruimos mundos y robamos más de sus núcleos casi desecados. Una colección de fragmentos de núcleos de mundos. Todos eran similares, cadáveres de mundos muertos. Desafortunadamente, estaban en un estado de descomposición terrible. Muchos de estos núcleos remanentes no eran más grandes que una caja. Conservaban poco de sí mismos, a menudo solo un vago recuerdo, o un breve y fugaz sueño de un tiempo muy lejano. Sus tamaños y etapas similares sugerían que podrían haber caído casi al mismo tiempo. Nuestros ataques a esos mundos deberían haber sido más rápidos, pero, al final, esperar el momento oportuno llevó más tiempo del previsto. En cada uno de esos mundos, los demonios contraatacaron, enviando cada vez más de lo mismo. Me gustaba creer que los estábamos debilitando, que tenían menos de esos verdaderos demonios que pudieran transformarse en otros más fuertes. Pero en realidad no sabíamos qué había ahí dentro, qué nos aguardaba exactamente en las profundidades. Durante este tiempo, subí 2 niveles más, y así yo también me fortalecí hasta el nivel 277. El agradable entusiasmo de los niveles superiores me recordó mi decisión postergada. Aún no había elegido mi nuevo dominio de nivel 275. Lo había pospuesto un tiempo, pero era hora de decidirme y usar esa ventaja para seguir adelante. Así pues, los convoqué para que revisaran mis decisiones. Subdominio. Treenopticon. Obtienes la capacidad de ver a través de tu familiar, tus escarabajos y cualquier persona con una clase eónica. Además, ahora también puedes ver a través de tus flujos de maná. Ahora puedes comunicarte telepáticamente con cualquier persona en el mundo, donde quiera que se encuentre, sin importar la distancia, siempre que tu clon o avatar esté presente en ese mundo. El alcance de tu árbol de lectura mental ahora cubrirá el mundo entero. Cada uno de tus clones también funcionará ahora como el equivalente mejorado de un gran árbol mental, otorgándote una automatización y un poder computacional significativos. Los magos y titulares de dominio vinculados a través de tu Treenopticon podrán aprovechar tu alcance, lo que les permitirá lanzar hechizos a través de tu red de árboles como si estuvieran allí personalmente. Podrán ver y lanzar hechizos a través de tu avatar, clones o árboles. Los titulares de dominio no pueden usar habilidades de nivel de dominio a través del Treenopticon. Subdominio. Unidad del Panteón. Obtienes la capacidad de formar vínculos con los demás miembros de tu panteón y expresar vuestros poderes combinados como si fuerais uno solo.
Los efectos de todos los niveles y estadísticas base de los miembros del Panteón se combinarán aditivamente. Este poder requiere un huésped mortal dispuesto. La resistencia del huésped depende de su nivel y de la cantidad de poder utilizado. Los poseedores de dominios que actúen como huéspedes se verán significativamente potenciados por los poderes combinados, pero necesitarán someterse a una intensa regeneración después de cada uso. Estas dos opciones eran una repetición de las que tenía en el nivel 250, con algunas ventajas nuevas adicionales. Pero había una opción nueva. Una vía defensiva. Subdominio. Árbol del reino. Cada uno de tus clones obtiene la capacidad de enviar raíces a todas las partes de ese reino y generar árboles, con o sin conexión física. Esta capacidad incluye la de extenderse a mundos secundarios, satélites, lunas e incluso objetos invasores. Los clones que formen una fuerte conexión con el núcleo de un reino también podrán absorber más de la fuerza del reino, ejercer mayor poder y luchar temporalmente con 50 niveles adicionales de fuerza. Esta fuerza adicional también se puede compartir con los avatares, pero no es acumulable. Además, en cada uno de tus mundos clonados, puedes nombrar un defensor del reino. El defensor del reino podrá luchar temporalmente con la fuerza de un titular de dominio de nivel 200, pero solo en situaciones defensivas, y no podrá subir de nivel más allá del nivel 100 hasta que renuncie a su rol como defensor del reino. También existían, aunque leves, habilidades adicionales a las dos opciones anteriores. Elegir Treenopticon desbloqueará 10 clones adicionales y 20 árboles de nodos más. Treenopticon también aumentará el número de clones desbloqueados con niveles más altos. Tus árboles de nodos también aumentarán su fuerza, y más de tus habilidades serán efectivas a través de la conexión de tu árbol de nodos. Elegir unidad del Panteón otorgará a cada titular de dominio dentro del Panteón la habilidad más fuertes juntos, que añade temporalmente 10 niveles de fuerza durante el combate y a las estadísticas generales sin penalizaciones de experiencia, y 10 niveles adicionales cuando más de 2 titulares de dominio luchan juntos. Internamente, esto suponía retomar nuestro viejo debate, y descarté rápidamente el árbol del reino por su naturaleza defensiva. No me preparaba para una guerra defensiva contra los demonios. Quería llevar la lucha hasta ellos, y eso requería una expansión considerable y fortalecer al resto de mi equipo. Así pues, naturalmente las únicas opciones restantes eran Treenopticon y Unity of the Pantheon. Mi evaluación y la de mi consejo se centraron principalmente en nuestra fuerza ofensiva colectiva. Necesitábamos poder para repeler lo que fuera que estuviera del otro lado, y consideré que Unity era la mejor opción para alcanzar ese nivel máximo de fuerza. Treenopticon era más amplio y estaba mejor adaptado para abarcar los mundos periféricos, pero no tenía ningún deseo de establecer un alcance tan amplio. Al final, solo había una opción, y elegí Unidad del Panteón. Mi poder se extendió a través de mis clones, y desde ellos sentí cómo el panteón colectivo se fortalecía. Bueno, ¿estamos listos?, preguntó Lumooth mientras nuestro propio cronómetro interno seguía su curso. Ollía visitó a los 4 dioses durante los últimos 2 años para tantear el terreno en cuanto a sus preparativos. Gaia se negó a recibirnos, así que solo pudimos suponer que el dios estaba preparado para lo que fuera a suceder. No vimos lo que habían preparado, pero tanto Agua como Aiva nos aseguraron que estaban listos. Neira, por su parte, se burló y nos dijo que adelante. En sus palabras. Deben haber olvidado que fueron los dragones quienes infligieron a los demonios y a los antiguos seres voraces su primera derrota. Espero poder recordárselo. Los mundos poblados y controlados por la Orden se habían estabilizado en gran medida, aunque esta situación seguía siendo bastante frágil. Lausana, como una de las defensoras de los mundos periféricos, recomendó encarecidamente retrasar la destrucción de la barrera del demonio durante al menos 10 años. En 10 años, esperaba reunir un ejército de guerreros considerable. Pero 10 años también era tiempo suficiente para que los demonios se fortalecieran. Argumentaba con vehemencia que los defensores subirían de nivel mucho más rápido que la fuerza de los demonios dentro de la barrera. Pero dentro de la Orden también existía la sensación de que estábamos moviendo líneas temporales constantemente, y ya habíamos retrasado esta línea temporal varias veces desde que conseguimos el rompeescudos de agua hace 20 años. 20 años. Para mí fue relativamente rápido, pero la Orden llevaba preparándose para el ataque a los mundos demoníacos desde el inicio de la expansión periférica. Necesitábamos una fecha límite firme, o, en un inusual recordatorio de mis días como diseñador de juegos antes de este proyecto no se publicaría. Simplemente se revisaría una y otra vez, y la perfección sería enemiga de lo bueno.
Hagamos planes con una previsión de 7 años. Decidí que solo habría una última prórroga. Lausana, tenéis 7 años. Después, volaré la barrera cuando lo considere oportuno. Año 330 al año 337. 7 años. Solo fue una siesta. Fue breve, mientras el tiempo pasaba. Durante estos 7 años, mis titulares de dominio expandieron la orden en los diversos mundos periféricos y ampliaron el reclutamiento. La fuerza principal de élite de Baltorn creció significativamente, ya que durante este tiempo se añadieron 300.000 miembros, lo que elevó efectivamente el total de miembros de élite de Baltorn a cerca de medio millón, aunque solo logramos aumentar el número de miembros de élite de nivel 100 o superior en 7.000. Esto se debía en parte al tiempo. Llevar a un personaje desde los niveles 20 y 30 hasta los niveles 100 requería mucho tiempo. Incluso con un mundo de mazmorras dedicado y muchísimas mazmorras, el progreso necesitaba tiempo. Los niveles y la experiencia debían asentarse. Mis nuevos guerreros tuvieron que asimilar muchos conceptos y comprender ciertos aspectos de su juego. La Orden Valtrian, mucho más grande, era ahora tan masiva, con miembros directos, empleados y contratistas que se contaban por decenas de millones, que podía proporcionar eficazmente servicios gubernamentales en un número cada vez mayor de mundos nuevos. En estos nuevos mundos, éramos el nuevo gobierno y vinimos a llenar el vacío dejado por la destrucción del demonio. Nuestro número debía ajustarse adecuadamente para asegurar que estos mundos periféricos se beneficiaran de nuestra presencia y no sufrieran por ella. Estas decenas de millones eran en su mayoría personas de nivel inferior, que desempeñaban funciones de apoyo como administración, remitación de informes y transacciones, prestación de servicios sociales, garantía de la seguridad básica y velar por que existiera un nivel de justicia. En otras palabras, ellos eran empleados del gobierno y nosotros éramos fuerzas de paz que ayudábamos a restablecer la gobernanza regular. La cifra principal de decenas de millones de empleados parecía enorme. Sin embargo, una vez dividida entre el número de mundos periféricos que ahora contábamos, seguía pareciendo insuficiente y subóptima, aunque significativamente mejor que antes. Cientos de miles de empleados en un solo mundo con cientos de ciudades seguían representando solo 1000 empleados por ciudad. En todos los servicios, esto significaba que algunos seguirían teniendo 10 empleados o menos. Y esto sin incluir los miles de pueblos y aldeas más pequeños que tenía cada uno de los mundos más grandes. Aún así, esto significaba que en algunos lugares la cobertura seguía siendo irregular y que los servicios podían mejorarse. En cada una de las nuevas regiones periféricas, establecimos entre 3 y 4 nuevos mundos centrales. A diferencia de los mundos centrales anteriores, estos nuevos mundos centrales periféricos estaban habitados principalmente por grupos de Baltorns de alto nivel que hicieron de esas zonas su hogar principal. También observamos algunas diferencias, ya que estos mundos periféricos estaban divididos entre los titulares de los dominios. La forma en que gestionaban sus respectivos reinos estaba condicionada por sus propias experiencias. Los mundos de los Am poseían una mezcla de espíritu aventurero y de caballero errante. Heredaron su pasado como aventurera, y ella convirtió a la orden en la organización que, de facto, gestionaba a los aventureros en sus mundos. Los aventureros de los mundos de los An asumieron el papel de defensores independientes de la justicia y la libertad, y en su conjunto se convirtieron en una especie de organismo supranacional del orden. Kei, una de las confidentes más cercanas de los An y su compañera constante en los mundos periféricos de Neirán, describió la estructura política de sus mundos como una especie de gobierno de caballeros andantes que existía sobre la estructura feudal tradicional. Los mundos de Roon, Esar y Ebon eran mundos fuertemente militarizados, donde las élites militares ejercían el poder dominante. Criados en el ámbito militar, parecían comprender profundamente cómo un ejército fuerte constituía una fuerza estabilizadora tanto para la paz como para la política. Los tres moldearon el ejército hasta convertirlo en una organización cuasi independiente, donde los militares tenían ciertos derechos de veto, mientras que la población civil decidía sobre otros aspectos del gobierno. Era muy similar a las juntas militares, pero, por el momento, mucho menos destructivo gracias al compromiso del grupo fundador con los ideales de la orden. Curiosamente, Kafa era quien más se acercaba a la orden en espíritu, siendo él mismo y un consejo de asesores la principal entidad gestora de sus mundos. La principal diferencia con Roon, Esar y Ebon radicaba en la importancia que daba a los servicios civiles y sociales. Otorgaba a las matronas y a los jefes de aldea poderes prácticamente iguales a los de los líderes militares.
Como era de esperar, Alka creó mundos donde todos los gobernantes eran graduados de una academia, la cual se convirtió en una especie de requisito previo para el liderazgo en sus mundos dominados por enanos y artesanos. Rápidamente fundó escuelas inspiradas en la FTS y las academias enanas, estableciendo reglas que garantizaban a los graduados el acceso a puestos de alto rango en la jerarquía de liderazgo. Era un método de gobierno que no había visto en mi vida, así que quería presenciarlo en acción y observar sus consecuencias. Sin embargo, hacía apenas 1 o 2 décadas que Alka había empezado a gestionar sus mundos, y los efectos de esta estructura de liderazgo dominada por la academia aún no se habían hecho sentir del todo, ya que la estructura política inicial seguía basándose principalmente en métodos tradicionales. Ya se estaban gestando algunos conflictos, pero nada demasiado grave. Por ahora, la presencia y el estatus de Alka como semidios significaban que todos los conflictos no eran más que disputas entre sus subordinados. Si él lo decidía, los demás obedecerían. Pero la estabilidad de semejante tecnocracia de eruditos no era algo que el tiempo ni las pruebas hubieran puesto a prueba. Joan intentó algo menos directo que su amigo íntimo y frecuente compañero, Ron. Estableció un consejo gobernante nómada que se desplazaba de un lugar a otro. No había capitales fijas, sino una capital itinerante, gracias a un dragón dorado. El dragón era lo suficientemente grande y fuerte como para transportar una fortaleza voladora mágica de un lugar a otro. Se inspiró en los 2 escarabajos transportadores. En cierto modo, los métodos de Joan se asemejaban más a un sistema de castas, donde existían pueblos fijos que vivían en ciudades y una clase alta de gobernantes viajeros que se desplazaban con la fortaleza voladora, lo que me recordaba al mundo de las islas flotantes. Oía, mi segunda administradora de subdominios, no tenía que gestionar más mundos fuera de Dwinspace, pero durante la ausencia de Lumooth, debido a la larga cruzada dentro del demonio verdadero, se convirtió en mi portavoz y voz. Era la predicadora que visitaba todos los mundos y hablaba con los demás dioses. Todas estas estructuras distintas crearon problemas en sus respectivos mundos, pero como orden, no abogué por una política de gobierno uniforme. La estandarización no sería la norma cuando cada mundo tenía su propia cultura, costumbres y diferencias raciales reales. Cada uno de mis señores de dominio era, además, un individuo, y esperaba que aprovecharan sus fortalezas y preferencias. Decidí no intervenir. En el fondo sabía que nos acercábamos al final, y era importante que mis guerreros más cercanos asumieran un rol fuera de la guerra. Administrar mundos y protegerlos podría ser una buena forma para que los señores de mis dominios encontraran un propósito más allá del conflicto. Personalmente, disfruté viendo cómo Treome y los pocos mundos centrales florecían hasta convertirse en algo hermoso. Aunque finalmente decidieran no seguir este camino, al menos la experiencia sería valiosa. Mis 3 semidioses, Estella, Edna y Lumooth, pasaron la mayor parte del tiempo en lo profundo del territorio demoníaco, y durante estos últimos 7 años de intensa guerra de guerrillas, superando las estimaciones, destruyeron 60 mundos adicionales. También se habían vuelto más fuertes. Todos se hicieron más fuertes. Mis otros señores del dominio luchaban contra reyes demonio cada año, y también habían subido de nivel. Además, mi inversión anterior en la conversión de The Outworld Dungeon World finalmente dio sus frutos. En estos 7 años, hemos añadido un nuevo titular de dominio a nuestro panteón. Blackmoore, un mago y nuestro primer dominio del mago de la tierra. Es una pena que no hayamos conseguido más, pero los titulares de dominios eran escasos, y uno nuevo fue una incorporación bienvenida. ¿Por fin listo para visitar los mundos interiores? Lumooth sonrió. Era más fuerte y ahora era de nivel 214. Los 3 semidioses habían subido de nivel durante los 7 años de guerra casi constante, y también habían adquirido nuevas habilidades. La mayoría de ellas mejoraron y ampliaron sus habilidades actuales. Nuestra última parada antes de volar la barrera. Los 3 viajaron más cerca y, en efecto, muchos de los mundos intermedios que antes rebosaban de demonios ahora se movían y producían demonios a un ritmo más lento. Aunque solo fuera por un poco. Había alrededor de 1000 mundos demoníacos verdaderos en el anillo exterior de mundos, y solo habíamos destruido, en total, unos 80 mundos. Esa presencia abrumadora que envolvía el anillo interior de los mundos demoníacos ya no parecía tan intimidante. Era fuerte, sí, pero ahora, con mi elección de nivel 275, sentía que era algo a lo que podíamos enfrentarnos y sobrevivir. Vamos. Las tierras demoníacas verdaderas estaban divididas prácticamente en 4 grandes áreas o anillos.
Los mundos exteriores de carne demoníaca verdadera, había alrededor de 1000, y estaban poblados por estos demonios vivientes. Por lo que habíamos visto en los aproximadamente 80 mundos destruidos, su único propósito era engendrar más demonios. Entre los mundos exteriores y los mundos intermedios se extendía un abismo de espacio vacío bastante grande, repleto de una intensa corriente de vacío. Los 6 gigantescos haces de maná del vacío provenientes de los 6 anillos solares irradiaban parte de su maná alrededor de estos abismos. Para los archimagos del vacío comunes, atravesar estos abismos sería bastante difícil. Pero para la heredera del vacío de Estella, fue como chapotear en una piscina infantil. Tras ese vacío, existía un grupo de mundos intermedios. Eran mundos repletos de arenas y zonas de construcción. Allí también había algunos cometas demoníacos que se movían muy lentamente. Los considerábamos las plantas de procesamiento de estos demonios. No tuvimos problemas para visitar estos mundos intermedios, y nos dimos cuenta de que también podíamos destruirlos, pero estaban demasiado cerca de los mundos interiores, así que decidimos explorarlos antes de iniciar cualquier tipo de destrucción en los mundos intermedios. Luego, había otra brecha más pequeña, también llena de maná del vacío. Aquí, las energías eran intensas. Aún así, para el heredero del vacío, no suponía ningún problema. Luego, los mundos interiores. Estos mundos estaban impregnados de una presencia. Algo que se sentía como un dominio, pero a la vez extenso. La naturaleza de tal presencia era difícil de discernir y resultaba confusa. Era como si estuviéramos ante un nido de avispas demoníacas gigantes, a punto de desatar toda la furia. Desde nuestra distancia, no podíamos estar seguros de que eran esos mundos. Pero los 5 mundos centrales de Eras se encontraban entre estos mundos internos. La forja de las eras, el crisol de las eras, la biblioteca de las eras, el bestiario de las eras y la tienda de las eras. Horkun, el golem, nos había proporcionado mucha información sobre estos mundos, y queríamos saber en qué se habían convertido desde entonces. Elegimos la biblioteca de las eras, aunque solo fuera con la esperanza de encontrar algo que aún quedara de los mundos centrales erasianos. Esos reinos que Horkun describió como mundos de maravilla y creación. Estella preparó su burbuja de energía del vacío y trazó un camino desde los mundos intermedios hasta los confines del mundo interior. En conjunto, sentimos que esa presencia reaccionó. Fue como una sacudida, porque toda esa presencia se estremeció. Y, sin embargo, parecía insegura. Incierta. No sabía qué la había golpeado. Vámonos, dijo Estella. Entramos en la bola de energía del vacío y nos lanzamos directamente a los mundos interiores. Aterrizamos justo en la biblioteca de las eras. Nuestra bola negra de vacío se estrelló contra el suelo. Salimos de esa envoltura y miramos a nuestro alrededor. Y no encontramos ruinas. En cambio, un mundo vibrante y próspero con enanos por todas partes, con grandes e imponentes monumentos en culto a Eras y al Revividor, los 2 grandes dioses gemelos de la verdadera paz y la creación. Un mundo poblado mayoritariamente por enanos y criaturas que se asemejaban a guadranos deformados,